muchas preguntas, muchos ámbitos para estudiar. Nos decían además en la mesa anterior también para invitarnos a organizarnos. Y entonces que sea esta la mesa de cierre, pero que augure el futuro inmediato para seguir pensando a Gramsci y aunarnos en ese camino muchos y muchas más. Luego de esta mesa tendremos una breve intervención más a manera de cierre por parte de Santiago Ortiz, nuestro colega de la Flaxo. Vamos a empezar entonces. Esta mesa se denomina Filosofía Intelectuales. Tenemos acá con nosotros a 3 compañeros de la Universidad Central. Vamos a empezar con Pablo Meriguet. Su intervención se denomina Un acercamiento a la antropología filosófica de Gramsci a los cuadernos de la cárcel. Voy a decir que Pablo Meriguet es historiador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y, como les había dicho, es colega profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Pablo, te escuchamos, son 23 minutos. Gracias, Josefina. No sé si fue un acierto o un error dejar la mesa de filosofía para el final, pero bueno, allá vamos. Muchas gracias por venir, saludos a todos. Me llena de orgullo también la gran acogida que ha tenido el seminario Gramsci cuando empezamos a organizarlo ya a finales del anterior año con Jorge Luis, Josefina y Santiago Ortiz. Algo que han estado diciendo mucho los ponentes y que quiero recuperar es cuál ha sido mi acercamiento a Gramsci también a lo largo de mi vida. Y nada, el primer acercamiento que tuve fue a través de la militancia política. Ya luego cuando estaba en la universidad cuando hice mi tesis de licenciatura, traté de conceptualizar conceptualizar cómo sucedió el proceso de hegemonización de una noción, es decir, el antifascismo popular durante la Segunda Guerra Mundial en el Ecuador. Y ahí, bueno, me acerqué al concepto de hegemonía de Gramsci, ¿no? Esta tesis fue publicada por la PUSE. Luego ya me empecé a entrar a la teoría gramsciana per se, entonces gracias a eso pude publicar unos trabajos sobre qué es el sujeto para Gramsci, el sujeto histórico, una comparación entre el joven Gramsci y el joven Lukács en relación con la técnica, y luego terminé realizando mi tesis doctoral sobre el concepto de praxis en la obra del autor Sardo. Ahora estoy tratando de pensar el concepto de Estado ampliado para tratar de reflexionar cómo la sociedad civil actual, la cual sostengo, concentra el debate ideológico entre las así llamadas nuevas izquierdas y nuevas derechas, como los brazos ideológicos del progresismo y de la derecha neoliberal respectivamente, mostrando que, lastimosamente, la izquierda revolucionaria se encuentra hoy en día por fuera de la lucha hegemónica en el Ecuador. Hoy quiero hablarles, sin embargo, de un tema que puede parecer muy abstracto, pero en realidad ha empezado a cobrar mucha relevancia durante los últimos años, que es la definición de la esencia del ser humano, ¿no? Y esto es importante en un tiempo en el que la relativización de la definición del ser humano está en boga, ya sea por el transhumanismo, por ejemplo, o por el posmodernismo más subjetivista, ¿no? Y recuperar las ideas de Gramsci, un autor que escribió hace más o menos 100 años todas estas ideas, me parece muy interesante, pero además siguen siendo ideas muy revolucionarias. Entonces, he cambiado levemente el título, se llama La esencia del hombre y el proyecto comunista, según Antonio Gramsci. Bien, al igual que sucede con una buena parte de filósofos modernos y contemporáneos, el problema de la definición de la naturaleza humana, es decir, qué es el ser humano, en qué se diferencia de los otros vivientes, en la obra de Gramsci, es uno de los ejes centrales alrededor del cual gira una serie de preocupaciones que se manifiestan en su trabajo teórico y político. Esto se debe al hecho de que para el autor, la filosofía de la praxis, o sea, el marxismo, no solo es un historicismo absoluto, sino también un humanismo absoluto, como lo dice él. Se debe tener cuidado de no confundir el humanismo gramsciano con una suerte de visión metafísica del hombre, como él lo dice, o en su defecto con una noción política que pretenda ver a todos los humanos de la historia como un mismo sujeto. El humanismo de la filosofía de la praxis es, para Gramsci, simultáneamente una manera de entender el desenvolvimiento de la historia y un proyecto político en marcha. La historia entendida en clave humanista implica comprender que ella misma es únicamente la totalidad de las prácticas humanas y no ya un tipo de desenvolvimiento de la voluntad de Dios, de las ideas, de la razón trascendental, etc. Si bien el devenir del conocimiento, de los valores, forman parte de la historia, esta no se agota en dichos desarrollos ni se puede explicar partiendo solamente de aquellos. Las ideas de una época son una parte integral de la misma y por ende separarlas del resto de las prácticas es un despropósito intelectualista.
Al contrario, la filosofía de la praxis es humanista porque comprende que la historia no es otra cosa sino la praxis del hombre en el tiempo. Según Gramsci, una vez que se comprende esta forma humanista de entender la historia, es posible elaborar un proyecto político basado en la actuación teórico-práctica del ser humano. En otras palabras, el objetivo de la filosofía de la praxis es desarrollar un proyecto político, entiéndase, el comunismo, que entienda que la razón del movimiento en la historia no es otra más que la acción colectiva del hombre que modifica su entorno y, consecuentemente, a sí mismo. El devenir histórico es la actuación del hombre en el tiempo. De ahí que el humanismo comunista de Gramsci sea una posición política que se aleja de toda conceptualización que defienda algún tipo de característica, virtud o naturaleza metafísica del hombre. Luporini tiene razón cuando sostiene que para Gramsci el comunismo, en cuanto es la reforma moral e intelectual humanista más elevada de la modernidad, es un proceso histórico auténticamente universal, ya que incluye a todos los seres humanos en su proyecto político-social. El comunismo no es otra cosa que el punto de llegada del largo proceso político moderno. La inclusión universal de todos los hombres, de la que habla Gramsci, es posible porque la filosofía de la praxis niega que exista algún tipo de valor o característica inmóvil en la naturaleza humana. Por el contrario, a diferencia de cualquier tipo de humanismo metafísico, entiende que el hombre es el conjunto de las relaciones sociales de su tiempo y espacio de acción. Dice Luporini, la humanidad integral del hombre no es entendida en el marxismo, a diferencia de los anteriores humanismos religiosos o no religiosos, que habría que añadir a los posteriores, como un dato metafísico u originario por restaurar, sino como una exigencia considerada en forma determinada por el desarrollo histórico, como una meta y punto de llegada. Hasta ahí Luporini. Para definir qué es el hombre, Gramsci recurre nuevamente a las tesis sobre Feuerbach, específicamente a la sexta, en la que Marx sostiene que si se ha de hablar de una esencia humana, ojo que dice él que sí hay una esencia humana, Marx, hay que definirla como el, cito, conjunto de las relaciones sociales. La tesis de Marx dice, Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana, pero la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Feuerbach, que no se ocupa de la crítica de esta esencia real, se ve, por lo tanto, obligado a hacer abstracción de la trayectoria histórica, enfocando para sí el sentimiento religioso, la Gemut, y proponiendo un individuo humano abstracto, aislado. En él, la esencia solo puede concebirse como género, como generalidad interna, muda, que se limita a unir naturalmente los muchos individuos. Hasta ahí Marx. Pues bien, las concepciones del mundo, en cuanto son filosofías, ya sean humanistas, metafísicas o no humanistas, dicho sea de paso, estas últimas siempre terminan invariablemente por tener una visión metafísica del hombre, Heidegger, que pretenden encontrar algún tipo de esencia del hombre al margen del desarrollo histórico, acaban cayendo en una definición abstracta del ser humano, pues teorizan partiendo de la idea falsa del hombre como un individuo aislado. Dichas posiciones derivan de una concepción del hombre como el ser que se desarrolla individualmente al margen o en contra, como la idea de una buena parte de la literatura burguesa, en contra del resto de las relaciones sociales, las cuales, pese a lo que se piensa, insiste Marx, son históricas, ¿no? Conociendo esta la base de la idea del historicismo marxiano. Es así como este último Marx le recrimina a Feuerbach el no haber comprendido que la esencia del hombre, que dice encontrar en su análisis sobre el cristianismo, no puede aprenderse al margen del desarrollo histórico y que por lo tanto toda supuesta esencia ahistórica que se le pueda atribuir al hombre visto de modo abstracto, ignora el hecho de que dicha conceptualización responde a las relaciones sociales de un tiempo histórico determinado. Bueno, siguiendo este principio, Gramsci piensa que no tiene sentido hablar del hombre separado de sus relaciones sociales, o peor aún, de un individuo aislado de la historia. Le cito a Gramsci: el hombre es un proceso, precisamente el proceso de sus actos. En definitiva, es el conjunto de las acciones pasadas y presentes lo que determina la naturaleza del hombre en un momento dado. Las acciones presentes encuentran su origen en las condiciones actuales que son el resultado de las acciones pasadas. Eso es obvio. En resumen, el hombre de una época es el resultado del conjunto de acciones presentes y pasadas que posibilitan su actividad, la cual simultáneamente condiciona la historia futura. Las filosofías pasadas, anteriores al marxismo, dice Gramsci, cometen un mismo tipo de error, que consiste en la incomprensión de la
historicidad del hombre, a saber, el error de concebir el hombre como un ser que está separado o abstraído de su relación histórico-social. Por ello, Gramsci concuerda con Marx cuando critica las concepciones del mundo que piensa el ser humano de forma intemporal. El hombre es de esto en todos los momentos de la historia y en todos los espacios. Estas últimas ven al individuo como si éste se pudiera entender al margen de dicha relación. Bien, Gramsci concibe al hombre como una, le cito a él, serie de relaciones activas, o sea, como un proceso histórico en perpetuo movimiento. Esto no quiere decir, ojo, que la individualidad deba ser menospreciada, como si fuera una realidad superficial e irrelevante. Sin embargo, tampoco debe creerse que la individualidad, que soy yo, a diferencia de Jorge Luis, de Josefino, de Rafael, por ejemplo, no hay que creer que esta individualidad es el único elemento que hay que considerar cuando se quiere entender quién soy yo, o qué es el ser humano. Dice Gramsci, el hombre es un bloque histórico de elementos puramente individuales y subjetivos, y de elementos de masa y objetivos, o materiales con el cual el individuo está en relación activa. La individualidad es relevante precisamente porque en ella se expresan no solo las características propias de cada individuo, de que cada individuo posee debido a su experiencia personal en el mundo, sino también porque es una expresión del conjunto de las relaciones sociales. O sea, el individuo es un producto histórico y nunca un principio que pueda tomarse en abstracto. En cada individuo se refleja, ojo con la palabra leninista, la humanidad. Esta está compuesta de varios elementos interrelacionados. En realidad habla de tres Gramsci: el individuo, los hombres y la naturaleza. Debido a esto es por lo que incluso las experiencias más personales tienen un sentido social, ya que el individuo entra en relación con sus semejantes no de forma yuxtapuesta, como lo pintan las diversas teorías liberales, sino de forma orgánica. En otras palabras, las experiencias individuales son posibles en el marco de un conjunto social orgánico, a saber, el del hombre socializado que transforma la naturaleza. Esta organicidad de los hombres existe porque estos entran socialmente en relación con la naturaleza de manera activa y creativa, y no, como piensa el materialismo metafísico, de manera mecánica, pasiva y de modo aislado. Por esto último es que Gramsci insiste en el carácter socialmente orgánico de las relaciones que establecen los individuos entre sí. De ahí que sea problemático encontrar una respuesta a este problema aludiendo simplemente al hecho de que el hombre entre en relación con la naturaleza porque él mismo es naturaleza, como decían los materialistas del siglo XVIII, los franceses. Una respuesta de este tipo implicaría la aceptación de que el hombre es un ser pasivo ante las fuerzas de la naturaleza, tal y como le sucede, por ejemplo, a un arbusto o a un ratón. Es cierto que el hombre forma parte de la naturaleza, pero a diferencia de los otros animales, y este es el gran adelanto humano en relación con las otras especies, lo hace activamente, es decir, por medio de la técnica y del trabajo, o sea, con una actividad racional. No se debe olvidar que para Gramsci la relación hombre-naturaleza está mediada por la sociedad. Es bien importante. Dicha relación activa que establece el hombre con el medio natural a través del trabajo es de un tipo definido por la vida social. Por lo tanto, la relación hombre-naturaleza tampoco es abstracta, sino que está socialmente determinada. En este sentido, el hombre forma parte de una relación activa y consciente que él mismo se encarga de cambiar a lo largo de la historia como consecuencia de los distintos modos de producir. Es cierto que el hombre no siempre tuvo el mismo grado de conocimiento sobre la naturaleza ni sobre su relación con esta. Esto, no obstante, no quiere decir que el hombre haya sido, incluso en el momento más primitivo de su conocimiento, inconsciente de su capacidad para transformar su entorno activamente, racionalmente, y que en dicho proceso no haya modificado sus propias condiciones materiales y a sí mismo. Esta relación hombre-naturaleza nunca deja de ser activa y social porque la acción del hombre implica antes y ahora la transformación simultánea de ese contenido. Como se puede ver, los elementos que componen la humanidad, que se refleja en todo individuo, por su individualidad, por su relación con los otros hombres y por la naturaleza, están unidos precisamente por la praxis social. La clave, es mi posición, la que defiende en mi tesis, que es el concepto clave de Gramsci. Bueno, no es tesis mía, no es algo que lo han defendido muchos académicos. Esta última conecta y activa la praxis social, activa las relaciones que los individuos establecen con sus semejantes, las relaciones entre las distintas clases sociales y las relaciones entre estas últimas y el modo en que se transforma socialmente la naturaleza. Así, la praxis social de un tiempo histórico determinado explica la esencia del hombre de una época dada.
Por ello, Gramsci afirma que el hombre, en tanto es un ser relacionado de múltiples maneras mediante la praxis social de su época, se cambia a sí mismo, se modifica en la medida en que cambia y modifica todo el conjunto de las relaciones sociales de las cuales él es el centro de anudamiento. Hasta ahí Gramsci. Gracias a esta reflexión, él llega a sostener que si la esencia del hombre es el conjunto de estas relaciones, un individuo entonces puede crearse una personalidad históricamente diferente, o sea, para él, revolucionaria, siempre y cuando logre tomar conciencia de dichas relaciones y modificarlas en su conjunto, pero no aisladamente o de forma puramente subjetiva, como plantea en este sentido hoy una buena parte de las nuevas izquierdas. Nuevamente aparece en la obra de Gramsci la unidad consciente entre teoría y práctica como un proceso históricamente auténtico, crítico, es decir, como una transformación activa de la totalidad de las prácticas sociales. Por ende, para alcanzar a entender la realidad social de manera crítica, no basta con llevar a cabo únicamente un estudio académico, algo que decían también las ponentes de aquí, del colectivo Desde el Margen. ¿Sí? Si bien el estudio es un paso necesario, la comprensión crítica solo se logra cuando dicha comprensión se concibe a sí misma como parte del proceso de transformación de las relaciones sociales, es decir, del cambio esencial del ser humano. En otras palabras, ya que la verdad se debe demostrar sobre el terreno de lo históricamente real, lo cual no quiere decir que está apelando a un pragmatismo, la crítica verdadera es la que transforma orgánica y voluntariamente la totalidad humana, ¿no? Esto es la crítica para Gramsci. Es verdad, dice Gramsci, que de cierta manera el conocimiento real de estas relaciones ya implica un tipo de transformación de las mismas. La relación entre dos elementos que se hace consciente transforma de alguna manera dicha relación, porque nuevamente estamos hablando del hombre, que se relaciona con sus pares y su entorno activamente. Miremos, por ejemplo, que el descubrimiento científico de las leyes que explican la gravedad no implicó que el hombre pudiera modificar la gravedad en sí misma, aunque sí le permitió enfrentarse a la realidad de un modo distinto. Esto significó que para el ser humano la posibilidad de desarrollar una serie de adelantos científicos y técnicos nunca antes vistos era posible. En el caso de la historia y la política, dice Gramsci, hace una relación ahí Gramsci casi de igualdad, el hecho de que se haya comprendido el carácter social, activo y práctico de las relaciones sociales, tal y como lo hace el marxismo, ha implicado de alguna manera que las clases sociales trabajadoras puedan desarrollar nuevos modos de progresar y desarrollarse, transformando la totalidad histórica con base en dichos conocimientos. Para Gramsci, la crítica será real una vez que se haya alcanzado dicha transformación. Pues bien, recuérdese que para Gramsci una relación social está siempre mediada por la voluntad colectiva. Este es un tema mucho más complejo en Gramsci, pero bueno, la cosa es esta, es decir, como si la acción social que llevan a cabo los grupos sociales que establecen entre sí una relación depende de la manera en que estos reconocen el problema y la forma en que decidan enfrentarlo. Esto dependiendo de los medios instrumentales que tengan a su disposición, según las condiciones materiales de producción, según la ideología históricamente dominante. Antes de continuar, es importante señalar, bueno, no sé si me debo saltar esto, ¿no? Ya. Bueno, Gramsci distingue entre dos tipos de relaciones sociales. Habla por un lado de algo que él llama relaciones necesarias y por otro lado de relaciones sociales voluntarias. Las relaciones sociales necesarias son aquellas que, si bien pueden ser identificadas, no pueden ser transformadas o suprimidas en un tiempo histórico determinado, lo cual muestra que Gramsci no pensaba que todo en el ser humano se pueda cambiar solamente gracias a la voluntad. Aquí Gramsci en los cuadernos de la cárcel es muy crítico contra esa izquierda romanticista de yo puedo cambiar todo en el ser humano porque todo es voluntad y demás. Gramsci no era voluntarista tampoco, como algunos lo asumen. Siguiendo a Marx, Gramsci sostiene que, por ejemplo, las relaciones sociales esclavistas no pueden dar paso de manera inmediata a un conjunto de relaciones sociales auténticamente capitalistas. Es necesario un proceso histórico que prepare las condiciones para la transformación colectiva de la sociedad. Y si bien las relaciones sociales esclavistas se mantienen articuladas entre sí, entre otras cosas, gracias a la voluntad colectiva de los humanos que las producen, no es posible transformar de manera puramente voluntaria la totalidad de dicha sociedad a menos que existan las condiciones necesarias de la palabra para efectuar esa transformación. Esto quiere decir que son las relaciones sociales actuales las que permiten el cambio de la praxis social. Pero no es cualquier tipo de cambio, no depende absolutamente de la voluntad arbitraria de los sujetos históricos, sino que solamente es posible el cambio según el grado de desarrollo de las relaciones sociales actuales. En este sentido, las relaciones sociales voluntarias, las otras, son aquellas que, al ser identificadas por los grupos sociales, pueden ser transformadas voluntariamente
debido a que existen las condiciones para llevar a cabo su transformación. Aquí está hablando casi con términos leninistas, ¿no? Para hacerlo es necesario que se transforme la voluntad colectiva, combatiendo el sentido común imperante que muestra falsamente dichas relaciones de manera intemporal, es decir, como actividades cristalizadas en el tiempo. Esta distinción entre estas formas de relaciones sociales es bastante sugerente, aunque Gramsci, hay que decirlo, no llega a desarrollarla de manera profunda, dejando abierta una grieta enorme en su teoría sobre la naturaleza del ser humano, ¿no? En todo caso, Gramsci piensa que los hombres se dan cuenta del funcionamiento de la estructura en el campo superestructural. ¿Ya? Por lo tanto, el primer paso para transformar voluntariamente las relaciones existentes entre individuo y naturaleza es comprenderlas o desentrañarlas teóricamente, aunque este paso debe estar precedido por determinadas condiciones de reproducción material. Esto es bien importante, ¿no? Como es evidente para cualquier marxista. Es importante recalcar que, según Marx, solo es posible comprender los problemas históricos que pueden resolverse, es decir, cuyas condiciones materiales que posibilitan su resolución ya existen o están en vías de formación. Gramsci sigue esta idea cuando afirma, como se verá más adelante, que el hombre solo puede comprender o desentrañar teóricamente un problema debido a que en la estructura social, o sea, en la transformación material, la contradicción que ha dado nacimiento a dicho problema se ha sostenido en el tiempo suficientemente como para que pueda ser comprendido. Pues bien, para llevar a cabo dicha comprensión no basta con estudiar el problema en su manifestación presente, sino genéticamente, como dice Gramsci, o sea, históricamente. Bueno, los individuos no son solamente la síntesis de las relaciones sociales actuales, sino también, les cito a Gramsci, la historia de esas relaciones. Esto es el resultado de todo el pasado. Bien, sin embargo, y esto es algo que desechan los lectores reformistas de Gramsci, es una transformación que solo es posible si es colectiva en doble sentido. Tiene que impulsarse colectivamente y además el resultado de dicha transformación de la esencia del ser humano afectará a todos los integrantes de la sociedad de forma orgánica. Un individuo aislado poco puede cambiar utilizando únicamente sus fuerzas mentales o físicas. Sin embargo, si es que éste se une a muchos otros tras un mismo propósito racional, es decir, tras un fin que pueda ser alcanzado debido a que se corresponde con una necesidad histórica que se hace manifiesta y es resuelta gracias a los instrumentos y medios disponibles, solo así, repito, es viable una transformación radical de lo que se piensa como esencia humana. Muchas veces los hombres no se creen capaces de llevar a cabo una transformación social, dice Gramsci, porque la ideología de una época induce a pensar que el cambio radical es un sinsentido, una utopía o una fantasía. Por ello, cierra, cuando los hombres actúan coordinadamente, logran alcanzar objetivos que usualmente no esperaban alcanzar. Otro aspecto interesante que Gramsci destaca es que cuando el hombre es consciente de la relación activa que hay entre él y la naturaleza, la relación con los objetos producidos se convierte también en una relación activa. Evidentemente esto quiere decir que por naturaleza no se debe entender solamente los bosques, los océanos, la tierra, los animalitos, sino también la naturaleza transformada. Recuperando tácitamente la crítica que realiza Marx sobre el fetichismo de la mercancía, Gramsci propone que es necesario que el proyecto político de la filosofía de la praxis, el comunismo, vuelva a ser activa la relación entre los hombres y las cosas que se producen. Como la sociedad de los hombres interpreta activamente la realidad, se debería llamar a los objetos producidos, dice Gramsci, la sociedad de las cosas, en cuanto no son objetos aislados entre sí, ni tampoco están al margen de la praxis social, sino que forman parte de ella. Por lo tanto, la sociedad de las cosas debe entenderse de manera supraindividual, no determinista y no mecanicista. Es una parte dinámica de la historia y por ende de las relaciones sociales. Pues bien, la filosofía de la praxis debe luchar políticamente para que los hombres consigan su realidad como un conjunto de relaciones sociales activas, nunca mecánicas. Solo esto garantizará que los trabajadores vean en su obra la expresión material del conjunto de las relaciones sociales y que por lo tanto comprendan que así como todo hombre es un filósofo porque concibe y estructura teóricamente la práctica de algún modo, de forma mistificada o no, todo hombre es también un científico, dice Gramsci, porque tiene conocimiento de la sociedad de las cosas y participa en su creación, aunque sea de forma mistificada. Dice Gramsci, la alimentación, la vestimenta, la casa, la reproducción son elementos de la vida social en los cuales, del modo más evidente y amplio, o sea, con extensión de masa, se manifiesta el complejo de las relaciones sociales. Esto quiere decir que cuando la filosofía de la praxis busca crear una doctrina en la cual todas las relaciones sean activas y estén en movimiento, en realidad
está mostrando el carácter histórico del hombre. Bueno, esta larga, ya para acabar, esta larga reflexión que hace Gramsci se pregunta sobre, cuando se pregunta qué es el hombre, o para ser más preciso, cuál es la naturaleza del hombre, creo que resulta ridículo para el autor Sardo encontrar la respuesta en alguna característica o función espiritual atemporal, pues el hombre cambia constantemente. Aquí dice Gramsci, no es el pensamiento, sino lo que realmente se piensa, lo que une o diferencia a los hombres. O sea, no está haciéndole aquí una crítica a Kant, evidentemente. Tampoco tiene sentido buscar la respuesta a esta pregunta en algún hecho unitario biológico, tal y como lo hace el materialismo francés dieciochesco, el cual pretende hacer de la historia del hombre la historia natural de un espécimen que cambia universalmente debido a las condiciones naturales del mundo. Por último, la resolución de este problema tampoco se encuentra en las respuestas que ofrecen algunas teorías antropológicas de corte naturalista, que definen el hombre en virtud de alguna característica fisiológica. Por ejemplo, que todos los hombres tienen piel, cráneo, un cerebro desarrollado, etc. Es obvio que los hombres comparten características físicas comunes entre sí, pero el hombre como especie es más que su fisiología, porque, dice Gramsci, la conciencia humana sustituye a la espontaneidad naturalista. Incluso cuando se busca dividir la historia según las experiencias concretas de las así mal llamadas razas, el historiador que es capaz de abandonar el prejuicio racista rápidamente se da cuenta de que las divergencias fenotípicas entre los distintos pueblos no significaron prácticamente mayor diferencia en la historia a largo plazo. Todos estos intentos por definir al hombre de forma absoluta fracasan, insiste Gramsci, porque al tratarse del ser que se define por el conjunto de las relaciones sociales, que son dialécticas y no formales, se lo está considerando un proceso vivo, un ser social que cambia, activa y constantemente en el tiempo. Dice Gramsci, la naturaleza del hombre es la historia. Si se da por la historia, el significado de devenir. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Pablo Meriguet, él ha hecho un énfasis en su reflexión sobre los intelectuales en Gramsci desde la filosofía de la praxis. Vamos a escuchar ahora a Jorge Luis Acanda. Él es cubano, doctor en filosofía por la Universidad de Leipzig, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, colega. Y bueno, pues lo vamos a escuchar ahora, su reflexión sobre la filosofía y la política en Gramsci. Sí, yo soy doctor por la Universidad de Leipzig. Una vez me dijeron que era doctor por la Universidad de Leipzig. Entonces, poco canino eso. Bueno, en todo caso, a mí me interesa sobre todo trabajar hoy el concepto que Gramsci destaca mucho en sus cuadernos de la cárcel de filosofía de la praxis, como un elemento importante para poder reconstruir adecuadamente el pensamiento de Gramsci. ¿Por qué digo reconstruir? Bueno, nunca nadie tiene una relación directa que no esté mediada con la obra de ningún autor, ni con la Biblia, ni con la obra de Marx, ni con la de Weber, ni con la de Marx, ¿verdad? Siempre hay elementos mediadores que tienen que ver con los valores, las ideas que pueda tener una persona o con las lecturas que haya hecho anteriormente. Y lamentablemente, para lo que intentamos trabajar la obra de Gramsci, hay una tarea importante que es rescatarla. ¿Rescatarla de qué? De la tergiversación que ha hecho el pensamiento de la burguesía, el pensamiento liberal positivista de Gramsci, que se ha convertido en el referente hegemónico. La burguesía es hegemónica, y eso lo que quiere decir es que son capaces de, y en el caso de Gramsci lo han hecho, presentarnos un Gramsci descafeinado, deslavado, que es a lo que me voy a referir en cierta medida. Y es muy interesante que, por ejemplo, cosas que se han referido aquí todo el tiempo, ¿no? A partir de experiencias personales de los colegas ecuatorianos. Sí es cierto que en la década del 60 y del 70 había mucha reticencia en el movimiento revolucionario y en el campo comunista, en un arco que de oeste a este se extiende desde La Habana hasta Pekín, ¿ya? Con respecto a la obra de Gramsci. Si nosotros vemos el documento de Santa Fe I y el documento de Santa Fe II, el gobierno norteamericano lo tenía bien claro, ¿no? El enemigo se llama Gramsci. Y contra ese es contra el que tenemos que luchar. Y se desarrolló evidentemente toda una estrategia que iba desde la eliminación física de los miembros de la teología de la liberación, que hacían una lectura muy interesante de Gramsci, hasta evidentemente una campaña muy fuerte de
de construcción del pensamiento de Gramsci a partir de las claves del pensamiento liberal positivista. Y aquí hay dos textos que a mí me parece que jugaron un papel muy importante en esa labor de deformación del pensamiento de Gramsci. Uno es el famoso texto de Arato y Cohen, un libro que tiene como 500 o 600 páginas sobre el concepto de sociedad civil, y el otro, al que me referí hoy por la mañana, ante el asombro de algunas personas, el texto de Laclau, Hegemonía y Sociedad Civil. Bueno, de Laclau y Mouffe, creo que es, ¿no? Ajá. Hegemonía y Estrategia Socialista, exacto. Por la mañana alguien se asombró. Bueno, yo le quisiera proponer a Santiago, si vamos a continuar trabajando la obra de Gramsci y sus repercusiones, hacer un seminario sobre ese libro. Porque lamentablemente ha marcado mucho, ¿ya? Marcado mucho, ¿por qué? Porque el neoliberalismo, que es un fenómeno que no es solo político o económico, es cultural también. En su arranque, toma un concepto, del cual estoy diciendo a fines de la década del 70, un concepto que hacía 130 años nadie utilizaba, en el campo del pensamiento político, de la teoría sociopolítica y de la praxis política, que era el concepto de sociedad civil. Lo desentierra, lo transforma, lo cambia por completo, no tiene nada que ver con lo que opinaban los autores clásicos que habían trabajado este tema, el liberalismo inglés del siglo XVIII sobre todo, y entonces empiezan a hablar de una sociedad civil opuesta a la sociedad política, que le sirve por un lado para demonizar al Estado, ¿ya? Y por lo tanto promover sus políticas neoliberales, y por otro lado también para, en el caso de los países del campo comunista, hablar de la necesidad de desarrollar una sociedad civil por fuera de la sociedad política, y entonces ahí empieza a construirse todo este imaginario que ha hecho que muchas personas cuando leen a Gramsci piensen que Gramsci está repitiendo esa misma idea, lo cual es falso. Y se repite la idea de que Gramsci es un pensador de las superestructuras, que apenas habló de economía, ¿ya? Entre otras construcciones que son falsas. Evidentemente hay una clave, si se quiere, ideológico-política, de la que hemos hablado aquí, ¿no? Entender que Gramsci es un seguidor de Marx, que Gramsci es un seguidor de Lenin, que Gramsci es un comunista. Pero yo pienso que hay también claves teóricas, y una clave teórica nos la da este concepto de filosofía de la praxis, que es un concepto que muchos de los que han trabajado a Gramsci no le prestan atención. En los cuadernos de la cárcel, la referencia al concepto filosofía de la praxis aparece más de 1300 veces, lo cual quiere decir que no es simplemente que Gramsci, para hablar de marxismo, como se ha dicho alguna vez, para que los carceleros no se dieran cuenta, buscó un sucedáneo y entonces puso filosofía. Cada vez que mueven la mano tengo miedo que me vas a pasar el papelito. Un sucedáneo de marxismo, no. Gramsci está hablando de filosofía de la praxis cuando él busca un concepto para confundir a sus carceleros, no es por gusto que hable de filosofía de la praxis. De una concepción que coloca en el centro no el concepto de materia, no el concepto de economía, sino el concepto de praxis, ¿ya? Y entre algunas de esas 1300 referencias, yo solamente quería destacar 2 o 3, donde Gramsci dice, la filosofía de la praxis se convierte en ciencia de la relación entre la voluntad humana, superestructura, y la estructura económica. Fíjense cómo está diciendo el aquí, ¿verdad? Entender qué relación existe entre la estructura económica y la superestructura, porque yo no puedo entender la superestructura si no entiendo la relación orgánica que tiene con respecto a la estructura económica. ¿Ya? Sitúa la filosofía de la praxis, la voluntad en la base de la filosofía. Y en otra parte dice, la filosofía de la praxis tiene como propósito la crítica del sentido común. El sentido común es el punto de anclaje de la hegemonía de la burguesía. Es su punto de fortaleza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la filosofía de la praxis quiere hacer una crítica del sentido común. Y aquí me voy a apoyar en una idea que ya expresó Nelson Coutinho, el gramsciano brasileño, y que ha trabajado también un académico norteamericano, Michael Denning. Tiene un artículo en el New Left Review, me perdonan mi inglés, New Left Review 129, julio-agosto del 2021, se llama Todos legisladores, donde él retoma esta idea. ¿Cuál es la idea? Gramsci no está haciendo una ciencia política. Gramsci está haciendo una crítica de la ciencia política. Y a mí me parece que esa es una idea mucho más importante. Porque es lo que nos permitiría
salvar esas deformaciones donde pareciera que la hegemonía es una cuestión que solo se da en el campo de las superestructuras. Entonces es una cuestión de referentes, o como dice este otro británico que nació en Argentina, ¿cómo se llama? Laclau. Cuando él dice, sí, es coña pura, ¿qué vamos a hacer? Si es la vida. Con perdón de Soledad, que está aquí presente. Que es argentina, pero bueno, no tiene por qué reclamar esa herencia. En todo caso, ¿verdad? Esa idea de que, bueno, todo un problema de referentes vacíos lo llenamos y el que mejor lo llene. La pregunta es, ¿cuándo el contenido de un referente puede ser entendido, asimilado, apropiado por un grupo humano? Esa es la cuestión clave. Y eso es lo que quiere decir filosofía de la praxis, ¿ya? Porque cuando Marx habla de lo que también otro autor que a mí me parece muy importante, Michel Postone, ha calificado como una política de la materia, una política de la materialidad. Tenemos que recordar también una frase del Manifiesto Comunista, ¿no? Allí donde el Manifiesto Comunista dice, la clase obrera es la única clase social que no tiene un modo de apropiación propio de la realidad. Y ahí se está vinculando modo de producción y modo de apropiación no como dos procesos distintos, sino como dos caras de un mismo proceso. Y lo que Gramsci nos viene a decir cuando trabajamos, cuando lo leemos, es el carácter, el fundamento económico que tiene la hegemonía ideológico-moral de la burguesía. Y hay un fragmento que no sé por qué muchas veces se pasa por alto, donde dice Gramsci, sí, porque este soy yo. Así que se piensen que no soy ese. Si la hegemonía es ético-política, no puede dejar de ser también económica, no puede menos que estar basada en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo rector de la actividad económica. Fíjense cómo Gramsci aquí coloca hegemonía ético-política e ideológica, hegemonía económica. ¿Por qué? Porque cuando se entiende lo que quiere decir filosofía de la praxis en el sentido en el que Marx, en las tesis sobre Feuerbach y en otros textos, hablaba de la centralidad de la praxis, en los manuscritos del 44, en los fundamentos a la crítica de la economía política, los famosos Grundrisse, etc. Lo que Marx está diciendo es el proceso de producción material de la vida condiciona el proceso de producción espiritual de la vida. Marx no está diciendo la economía determina, no. Eso es demasiado simplista. El concepto de él es más complejo cada vez que mueve la mano. El concepto es más complejo. Producción material de la vida condiciona el proceso de producción espiritual de la vida. Esto nos sirve como un referente teórico para romper todas estas ideas de un Gramsci superestructuralista, culturalista, qué sé yo. Segundo lugar, nos permite entender la necesidad de leer la teoría de Gramsci como un sistema integrado. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo entender, por ejemplo, qué cosa quiere decir hegemonía de la burguesía si yo no leo y entiendo lo que Gramsci quiso decir cuando habló de americanismo y fordismo, por ejemplo. Porque Gramsci lo que está diciendo, en Estados Unidos está pasando algo muy interesante. Porque ante la crisis insalvable del modelo liberal en Europa, la respuesta que ha dado la burguesía es sacarse de la manga una cosa muy novedosa que se llama fascismo. Pero en Estados Unidos no les ha hecho falta eso. Eso llamó la atención a los miembros de la Escuela de Frankfurt. Trabajaron la cuestión de la industria cultural de masa, el papel del cine, de la radio, etc. Pero Gramsci está pensando, bueno, es que algo está ocurriendo en el proceso de producción material de la vida que condiciona las formas de apropiación de estos sectores trabajadores y de la sociedad entera que han permitido que la burguesía estadounidense no tenga que acudir al fascismo, pueda mantenerse dentro de unos esquemas liberales, por supuesto con un fuerte tinte socialdemócrata, que es lo que va a hacer Roosevelt, ¿ya? Pero les permitió a ellos poder manejar la oleada revolucionaria que había en Estados Unidos, el auge de los movimientos obreros y de los movimientos populares en Estados Unidos, producto precisamente de esa crisis que viene en el año 29. Entonces, hablar de hegemonía, no hablar de americanismo y fordismo, por ejemplo, olvidar que la hegemonía es también hegemonía económica, es sobre todo hegemonía económica, tiene también un referente práctico, el campo de la estrategia política. Y aquí quiero invocar el ejemplo del único partido que yo conozco que asumió con toda alegría el concepto de populismo, digo, sí, nosotros somos populistas y a mucha honra, que es Podemos de España,
que invocaba como su gran figura referente al Gramsci de Laclau y sobre todo a Laclau, y entonces que sí, entonces armamos el referente, lo llenamos, el qué sé yo, el qué sé cuánto. Y fíjense en la historia de Podemos cuál es, ¿verdad? Porque Podemos se ha mantenido en una lógica puramente electoralista, que es también un problema que tienen muchos de los que se han llamado progresismos latinoamericanos. Pero cuando entendemos lo que quiere decir esto de filosofía de la praxis, de la centralidad de la praxis, de la relación entre producción material de la vida, producción espiritual de la vida, americanismo, fordismo, hegemonía, rompemos la idea también de que Gramsci está diciendo que la guerra de posiciones sustituye a la guerra de movimiento. Eso no es lo que dice Gramsci. Gramsci dice, hay momentos de guerra de posiciones que preparan para la guerra de movimiento, para el asalto al Palacio de Invierno. El asalto al Palacio de Invierno no lo podemos renunciar nunca. Ahora, ¿qué quiere decir entonces guerra de posiciones? Era algo que ya Gramsci conocía porque había heredado del propio movimiento socialdemócrata obrero europeo. Como los partidos socialdemócratas, sobre todo el Partido Socialdemócrata Obrero Alemán, por supuesto, el Partido Socialdemócrata ruso no podía hacerlo porque no había espacios en la Rusia zarista. Pero el Partido Socialdemócrata Alemán creaba espacios de socialización antihegemónicos, espacios de socialización anticapitalista. Recordemos que los sindicatos no eran simplemente organizaciones gremiales para pedir más salario, los sindicatos organizaban la vida cotidiana de los trabajadores. Tenían escuelas nocturnas, tenían guarderías infantiles, tenían espacios culturales, deportivos. Incluso se llegó a desarrollar en Alemania una cosa que en alemán se llama Jugendweihe, que viene siendo como la iniciación de la juventud. Recuerden que en la religión católica usted tiene la primera comunión, la segunda comunión, qué sé yo, y son ritos de desarrollo de la persona, de entrar en determinada etapa, y allí se desarrolló otra cosa, que era como una especie de comunión, pero laica, para darle otro sentido a este tránsito de la infancia a la adolescencia, de la infancia a la juventud. Entonces, esa construcción de espacios alternativos es a lo que Gramsci le está llamando guerra de posiciones, que no es simplemente, y por supuesto que tiene importancia desarrollar espacios en la academia, sino desarrollar espacios en la vida cotidiana para empezar a construir una hegemonía, una contrahegemonía desde el propio espacio de la producción material de la vida. Y a mí me parece que en ese sentido el concepto de filosofía de la praxis es un concepto importante. Y no quería terminar sin hablar del concepto de bloque histórico, que es otro concepto también muy mal interpretado, a partir de no entender tampoco lo que quiere decir Marx con filosofía de la praxis. Cuando se dice, bueno, bloque histórico es una alianza de clases. Eso no es lo que está diciendo Gramsci. Gramsci está diciendo, la hegemonía de la burguesía se apoya en una cosa que se llama bloque histórico, que es la relación orgánica, contradictoria, plagada de antagonismo, cambiante, pero orgánica, entre los procesos de producción material de la vida y los procesos de producción espiritual de la vida. Mientras ese bloque histórico existe, la hegemonía de la burguesía está ahí presente. Y la hegemonía de la burguesía tiene que ver con la capacidad que tiene la burguesía de englobar, de metabolizar, de asimilar todo un conjunto de productos culturales, formas de pensamiento, estrategias, etcétera, provenientes de los sectores populares, que por un lado evidentemente reaccionan, que son antisistémicos, que son anticapitalistas, que son contrahegemónicos, que no tributan al predominio del capital. El capital, por un lado, oprime, como decía en su ponencia Josefina, hegemonía acorazada de coerción, pero no solamente que lo reprime, es que es capaz de englobarlo, es capaz de quitarle el filo revolucionario y convertirlo en un objeto que termina tributando a la producción mercantil, tributando a la plusvalía. El bloque histórico es eso. No voy a leer los varios lugares donde Gramsci lo cita así específicamente, y lo que tiene que hacer la clase obrera, y lo que tiene que hacer el nuevo príncipe, el partido, lo que tiene que hacer la revolución, es aprovechar los momentos en que ese bloque histórico cerró, que fue, por ejemplo, lo que ocurrió en la propia Italia en el año 1919, en Rusia soviética en el año 1917, ya en Cuba en 1905, en la década del 50, por decirlo de alguna manera, y ahí cuando se rompe ese bloque histórico, esa relación orgánica entre los procesos de producción material de la vida y los procesos de producción espiritual de la vida,
se puede romper ese sentido común para precisamente movilizar, convertir en agente activo a esos sectores subordinados, subalternos, ¿no?, de lo que hablaba Gramsci. Entonces, a mí me parece que el concepto de filosofía de la praxis es un concepto importante. Esperemos que ahora que se abre la carrera de filosofía, Gramsci esté incorporado ahí en los estudios, porque Gramsci también es una cosa como que nada más está en una ciencia política deslavada. Gramsci tiene que estar en todos los lugares, como tiene que estar Weber, como tienen que estar muchos autores, porque este concepto de filosofía de la praxis me parece a mí que es un concepto importante por todas las razones que he dicho. ¿Sí me entienden? ¡Wow! No hizo falta ninguna advertencia. Bueno, estábamos escuchando a José Luis Acanda sobre la centralidad del concepto de filosofía de la praxis en Gramsci, pero además en esta necesidad de rescatarlo del liberalismo político positivista y entenderlo marxistamente y revolucionariamente será. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora, estamos en la mesa Filosofía e Intelectuales, y vamos a escuchar a Rafael Polo. Él es sociólogo e historiador, tiene un PhD en Ciencias Sociales y actualmente está terminando su doctorado en Filosofía. Su tesis, que está en construcción, se denomina Tiempo, Historia y Subjetividad en la Filosofía Contemporánea. Rafael Polo además es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central y es docente en la misma. Rafael, escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. A ver, mi exposición va a estar dividida en dos segmentos. La primera es una crónica, ¿sí? Que tiene que ver, digamos, con cierta forma de leer a Gramsci que yo tuve hace cerca de 2 décadas atrás, y una discusión y una propuesta alrededor del concepto de filosofía a propósito de lo mencionado por Pablo y por Jorge. Cuando yo llego a Gramsci, yo estoy militando en el Partido Comunista, ¿sí? Y como todo militante, quiero encontrar herramientas intelectuales, conceptuales, por qué ser comunista y por qué militar en el Partido Comunista. Y una de las preocupaciones que yo siempre tuve, y la tengo hasta el día de hoy, es cómo se construye desde el conocimiento el poder y cómo se construye desde el conocimiento ambas cosas, juntas, articuladas, pero diferenciadas. Mi encuentro con Gramsci no fue directo, fue a través de un texto escrito por el intelectual y dirigente sindical argentino Héctor Agosti, que es el texto sobre ideología y cultura, ¿no?, donde Agosti trata de mostrar cómo la cultura, que es la ideología dominante, donde opera de manera invisible los supuestos de la burguesía, del capitalismo, ¿sí?, tiene como fundamento la organización subjetiva a través de la ideología. Bien, él hace una exposición de Antonio Gramsci, ¿no? Hace una pequeña exposición, es un texto pequeñito de 120 páginas, 130 páginas, ¿sí? Que de hecho lo busqué estos días en los cartones que tengo, no lo encontré, en algún lado estará. Héctor Agosti lo que hace es hablar con los sindicatos argentinos, con los estudiantes de la Universidad de Argentina, con el fin de construir un grupo que enfrente a la ideología dominante. Pero este enfrentamiento para Agosti de la ideología dominante es de alguna manera poner en duda la ciencia y poner en duda la razón de Estado. Digamos, ahí concluye un poco el texto. Nunca define qué es un intelectual, aunque trabaja con la idea de intelectual. Lo que le interesaba pues a Agosti era mostrar cómo la hegemonía tiene que ver con el manejo del mundo de las ideas, de las creencias, de los valores. ¿Sí? Eso me lleva a leer a Gramsci. Los primeros textos que tengo, estamos hablando de algo que yo tenía 16, 17 años, cuando era la militancia dura, digamos, ¿sí? ¿Sí? Esto me lleva a la preocupación sobre los intelectuales, y ahí me encuentro con Gramsci por un lado y Althusser por otro lado, en el gran debate de los años 60 entre gramscianos italianos y althusserianos franceses sobre cómo se sostiene el poder, cómo se sostiene la ideología dominante. A ver, y eso me permite leer algunos textos de Gramsci. Nunca tuve la opción de conocer los cuadernos de la cárcel, sino más tarde, cuando estoy cerca de los 30.
¿sí? Algunos textos ahora no están ahí, no forman parte de mi revisión periódica. Pero en ese momento, una de las preocupaciones que yo tengo es, bueno, ¿cuál es el papel de los profesores? ¿Cuál es el papel de los intelectuales, de los escritores? Más aún cuando había en el Partido Comunista, sí, el Frente de Artistas e Intelectuales por la Transformación Revolucionaria y Crítica de la Sociedad Ecuatoriana. ¿Qué hacían los intelectuales? La respuesta habitual era que ellos eran la voz y la conciencia crítica y reflexiva de la sociedad. Era una respuesta leninista, era una respuesta de alguna manera que mantenía esta idea de Kautsky, de que la conciencia obrera viene desde fuera, viene desde de los sectores medios radicalizados que se van a los sindicatos a trabajar para decirle a los obreros qué es lo que tienen que hacer. Una ventriloquía, ¿no es cierto? Y en nuestro medio la ventriloquía forma parte habitual de nuestra percepción política. Cuando llego a la facultad, se cae el muro de Berlín, muchos de mis 6 compañeros comunistas literalmente dejaban sus bibliotecas en librerías de libros de segunda mano, todas las obras completas de Lenin, los textos de Gramsci, hasta de Kim Il-sung, todos esos textos ahí, ¿sí? Pues uno iba a comprar en precio regalado, literalmente regalado, iba uno a comprar la colección del pensamiento socialista, que sé yo, la que editó José Aricó y tuvo Jarín, Galenín y varios de ellos, uno iba a comprar a precio regalado y leerlo desde la nostalgia, digamos así, ¿no? Llego a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, se cae el muro de Berlín y de mis 16 profesores, 2 iban a dar clases porque el resto estaba tratando de descifrar qué había pasado en Europa. ¿Sí? Y claro, en ese contexto, ¿cómo encuentras una respuesta? ¿Sí? No había quien dé una respuesta clara de lo que había pasado con la caída del muro de Berlín. Entonces, algunos, como buenos comunistas, tomamos otras rutas, por decirlo. Ayer le decía a Jorge Luis Acanda, de broma a verdad, me decía, bueno, mi ponencia se va a llamar de cómo Gramsci me llevó a Foucault. ¿Sí? Y bueno, en ese contexto, la respuesta, recuerdo que cada 15 días cambiaba. Pues en un momento dado era el bloque, era el Yeltsin, el traidor del Partido Comunista, Gorbachev, que se vendió a la CIA, el ejército soviético que se demandó en nacionalismos propios, una cantidad de respuestas, pero nacidos desde la urgencia de buscar una conciencia política que se sentía en ese momento que se desvanecía. Nuestros profesores, la mayoría de ellos comunistas, nos daban clases, pero no topábamos los temas de la actualidad. Nadie nos decía por qué Yugoslavia se desangró y cómo se desangró. 4 años de una guerra fratricida, de limpieza étnica, profundamente religiosa y nacionalista, lo que pasó en Hungría, lo que pasó en varios lugares de europeos, ¿sí? Lo que pasaba con Cuba, que decíamos que era la conciencia moral y ética de la lucha del pueblo latinoamericano, el giro que se estaba dando en Nicaragua, ¿sí? No había respuestas, no había análisis concretos. En ese contexto se me ocurre hacer una tesis sobre los intelectuales. Es la tesis de pregrado, además con un título absolutamente, como dirían hoy mis colegas, buenos amigos y también irónicos, ¿sí? Muy posmoderna, ¿no es cierto? La tesis se llamaba simplemente El fin de los intelectuales, el lugar de la crítica, ¿no? Es en ese momento que retomo a Héctor Agosti para quedarme con Gramsci y terminar con Bolívar Echeverría, porque de esas clases tratamos de ver cómo hacerlo. A ver, ¿por qué la pregunta? Porque la figura del intelectual, que de alguna manera también encarnaba el intelectual político, entendido el intelectual no como persona, sino como sujeto político, estaba ligado a la figura del partido. El intelectual era el partido comunista, que se encargaba de comprender las distintas heterogeneidades de la lucha social y convertirlo en un programa de acción transformadora y de acción de transformación radical. Ese partido ya no existía. Ese partido se desvaneció y se convirtió en una suerte de grupo electoral hasta hace pocos años, ¿sí? Donde empezamos nuevamente a necesidad de
pensar el problema de la conciencia y del sujeto político por fuera de los avatares postmodernos. En este contexto, ¿qué quedaba del intelectual? La ficción, la impostura, ¿sí? La actitud postiza que se expresaba fundamentalmente en los intelectuales mediáticos, en los periodistas, en los comunicadores, ¿sí? En los coach, ¿sí? Y había desaparecido la figura del intelectual crítico y reflexivo, y la academia realizaba un retroceso hacia posiciones positivistas, instrumentales, a partir de los cuales se terminó fundamentalmente en gran parte de la ciencia social en análisis cuantitativos, en etnografías de carácter positivista y una poca reflexividad sobre los conceptos y los supuestos de un pensamiento crítico. La teoría crítica, versión Frankfurt, llega después en nuestro medio, después de ese descalabro. ¿Sí? Yo estuve en una escuela que era leninista, matizada por una distancia y una sospecha absoluta sobre Antonio Gramsci como socialdemócrata, como revisionista, etcétera, que formaba parte además de la forma en cómo el Partido Comunista realizaba de alguna manera una cultura de la cancelación. ¿Cierto? Había autores que había que leer y había autores que no había que leer. Incluso creo que es Thomas Borch el que cuenta en una anécdota en uno de sus entrevistas que había que leer a Jorge Luis Borges a escondidas para que el secretario del partido no le llamara la atención. ¿Sí? Esto no forma, si bien eso forma parte de la historia de la izquierda, y una historia que debe contarse, y una historia que debe decirse. ¿Sí? Gramsci regresa, si bien había profesores que habían leído Gramsci y que hablaban en Gramsci de vez en cuando en clases, Napoleón Santos, por ejemplo, ¿sí? O de vez en cuando Alejandro Moriano, la mayor parte de la gente tenía con Gramsci mucha sospecha. En el 89, en un número de la Libre Ilustrada, que circuló Santiago Ortiz, pero que previamente me había mandado Hernán Ibarra, hay una presentación de Gramsci donde están profesores que hoy ya están jubilados, Berta García, Hernán Ibarra y Ana María Gecher, presentando a Antonio Gramsci para leerlo y convertirlo en un recurso de inteligibilidad de la sociedad ecuatoriana. En el trabajo de la tesis me encuentro con sorpresa, con mucha sorpresa, y de hecho no he dejado de decirlo las veces que he podido, con el trabajo que realiza el grupo de Cuenca ILDIS alrededor de la figura de Adrián Carrasco, Cecilia Suárez, que está con nosotros, Patricio Estrella, Pablo Estrella, María Augusta Ventimilla, que realizan una lectura desde Gramsci acerca de la construcción de la hegemonía liberal a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX en la región austral. En el trabajo de tesis que estoy realizando de pregrado, ¿sí? Inicialmente la propuesta era como la historia intelectual de la revolución liberal, que inicialmente me dijeron, no, me faltan herramientas para eso, bla, bla. ¿Sí? El trabajo que genera el grupo de Adrián Carrasco me permite entrar a otro lado. ¿Sí? Leer a Gramsci de otra manera, una lectura absolutamente instrumental en ese momento y más tarde nuevamente una lectura política. ¿Sí? Bueno, digamos que hasta ahí llego en mis acercamientos con Antonio Gramsci en esa época, doy un salto a través de Gramsci, literalmente a Foucault, a entender de que la hegemonía también tiene que ver con el manejo del conocimiento, con las formas de cómo el conocimiento genera tecnologías del poder y las formas en cómo el conocimiento también genera tecnologías de la subjetividad. Hasta ahí esta suerte de crónica narrada en primera persona. Sí, ahora, el segundo momento. ¿Qué está en juego cuando hablamos de los intelectuales? No está en juego solamente figuras de hombres y mujeres concretas, sino una manera de entender qué hacer con la conciencia de una época. El intelectual no solamente produce, sino que interroga, y el vehículo de la interrogación es la filosofía. Este punto hace que la filosofía siempre se convierta en un espacio de disputa sobre un diagnóstico de una época, pero es una disputa alrededor de los conceptos, alrededor
de los modelos de comprensión, de comprensión, de visibilidad, de inteligibilidad. Y tercero, ¿sí? También de alguna manera el lugar donde se determinan los fundamentos racionales de la verdad política. Si retomo algunos textos que estuve revisando en estos días de Antonio Gramsci sobre el concepto de filosofía de la praxis que señaló Jorge, y esta idea también es el sentido común y de que todos somos filósofos de una u otra manera, ¿sí? La batalla está justamente en dónde, con qué somos filósofos, o mejor dicho, con qué volvemos inteligible lo real, y quién decide la verdad de esa inteligibilidad. Primer punto. ¿En qué coincidirían Gramsci y Foucault? ¿Sí? En que ambos están observando las prácticas. En que ambos están observando las prácticas como productoras de subjetividad y de institución. ¿Sí? Y que ambos están observando las prácticas como el lugar de articulación de la conciencia, ¿sí? Y las condiciones materiales de existencia. Segundo, ¿sí? Esa articulación es una articulación por las reglas de la praxis, de la práctica, como diría Foucault, ¿sí? Y por los principios de la racionalidad y de la lógica de la racionalidad. ¿Sí? Y tercero, ¿sí? Los dos están comprendiendo que las prácticas siempre imponen inherentemente una teleología. Desde ahí, evidentemente, podemos hacer una crítica al historicismo posmoderno. No estamos en una evolución por evolucionar, estamos en una evolución que genera sus propias reglas teleológicas para subvertirlas, ¿no? Bien, ese problema me lleva a otro mayor, creo que ya me perdí, a otro mayor, ¿sí? Si volvemos a mis preocupaciones iniciales de cómo se construye, se construye la conciencia y cómo los intelectuales son la voz de la conciencia, la tarea de la filosofía es realizar diagnósticos, mostrar, desbrozar y destruir, mostrando las condiciones de posibilidad de esa conciencia. ¿Sí? Si bien hoy el concepto de conciencia no es usualmente usado, porque usamos en vez de conciencia el concepto de discurso, el concepto de imaginario, ¿sí? Tiene sin embargo más o menos, analógicamente, los mismos principios. Yo no puedo explicar la conciencia respecto al concepto de ambiente, si yo no puedo explicar la conciencia respecto a la idea de transformación radical, si yo no puedo explicar la conciencia y los conceptos valorativos del neoliberalismo, sin mostrar sus condiciones de emergencia, sus condiciones de posibilidad y también sus condiciones de destrucción, no estoy haciendo un ejercicio filosófico. ¿Sí? Y creo que por ahí podríamos apuntar a la necesidad de retornar a Gramsci, pero como una fuente de batalla, como una caja de paz que nos permita armarnos para una batalla ideológica política, ¿sí? Hoy más necesario que nunca. ¿De qué batalla se trata? ¿De la búsqueda de nuevos fundamentos o de retomar los viejos, pero volverlos nuevos fundamentos de la transformación radical? Gracias. Muchas gracias a Rafael Polo. Nos contaba su trayectoria en términos individuales de Gramsci a Foucault, pero termina señalando que es necesario regresar a Gramsci para volver sobre las viejas herramientas de lucha, de disputa, para volverlos nuevos. Bueno, entonces vamos a abrir en este momento hacia el público, quienes están aquí presentes, pero también quienes nos están acompañando en la modalidad virtual, quienes tengan preguntas y comentarios. Pues nada, les estamos escuchando. No sé si... Gracias por una excelente mesa, muy sugerentes las críticas a las interpretaciones que se ha hecho de Gramsci. Quisiera hacer una pregunta más en el sentido de una agenda de trabajo conjunto, porque tiene cierta responsabilidad lo que hemos estado diciendo y sosteniendo en cada una de las mesas en términos de
cómo vamos a avanzar en un trabajo gramsciano en un país donde ha tenido poca fecundidad esa escuela teórico-metodológica. Y de verdad pregunto para imaginarme cómo están pensando esto. Me parece sustantivo no reducir Gramsci a una especie de idealismo, encontrar los fundamentos materiales de no solamente que la producción intelectual como praxis, sino ligada a sistemas de materialidad. Yo no utilizaría el concepto sistema, pero a la materialidad contradictoria. Me parece un aterrizaje súper importante que hacen ambos, tanto, no le oí completamente a Pablo, pero las últimas dos ponencias de los colegas sí redundan en esto, incluso la cita a Foucault, el vínculo de Foucault con Gramsci. Sin embargo, no encuentro el modo en el que desde esa perspectiva piensan ustedes o leen a Gramsci en torno al concepto marxista de contradicción, o la idea de la contienda, del conflicto, porque pensando un poco en la historicidad de los intelectuales en la obra de Gramsci, se observa una corriente político-intelectual que puede ser considerada la corriente democrática, nacional popular, el socialismo, ligada a ciertos modos de producir el saber en el marco de la contienda política. Se puede observar las raíces, genealogías y lugares institucionales, matrices sociales, desde donde se produce el pensamiento autoritario, católico, imperialista, colonial. Pero ¿cómo se incorpora en la crítica de Rafael y de Akanda? Y bueno, si también quieren comentar los tres, ¿cómo se inscribe, más allá de la materialidad en la que se suscribe la conciencia, cómo se entiende en esa materialidad y en esa conciencia la contradicción, el antagonismo, e incluso el concepto más que tal vez fue el punto de partida de esta lectura que critica Kanda, que es la de Laclau, que este concepto de voluntad colectiva. ¿Cómo pensamos desde el materialismo la voluntad colectiva? ¿Cuáles son las bases materiales del antagonismo? ¿Cuáles son las bases materiales de la revolución? Porque sí veo en el fordismo las bases materiales de una forma de reificación, sí veo en las relaciones feudales el colonialismo dentro del capitalismo, las bases materiales del racismo. Sí, me queda claro y también lo puedo ver en Foucault, pero ¿cuáles son las bases materiales de la emancipación entonces? Gracias. Voy a aportar otro acento cubano a la conversación. Gracias por la mesa. Uno de mis primeros encuentros en Cuba con Gramsci fue justamente un texto del profesor Akanda, que empezaba, eso fue en los 90, que empezaba con una anécdota del canciller Bismarck, que convocaba infantería, decía, fue la infantería, la artillería, hasta que aparece alguien, el propio Bismarck, y dice, el responsable del éxito del ejército prusiano es el maestro de escuela prusiana. Hay una comprensión ahí que, por más diferencias que tenga con Gramsci, tiene mucho más que ver con la concepción de Gramsci, Estado ampliado, de qué es la sociedad civil, entre sí, con todas sus diferencias, qué es lo que será la comprensión sobre la sociedad civil que conocimos en los 80 y en los 90, que separaba completamente, esencializadamente el Estado como fuente de dominación por un lado, frente a la sociedad civil como fuente de libertad por otro, oposicionados uno con uno frente a otro, cosa que entre otras cosas produjo que en Cuba la entrada del concepto de sociedad civil fuera vista como un instrumento del imperialismo, ¿no? El concepto de sociedad civil. ¿Qué pasó entonces entre esa lógica del 19 de Bismarck, la lógica de los 20 y los 30 de Gramsci, y una lógica tan distinta y opuesta de los 80 y los 90? Pasaron varias cosas. Pasaron, entre otros, el estalinismo, pasó la Guerra Fría y pasó las transiciones democráticas en América Latina, que, entre otras cosas, produjeron un proceso paralelo, por un lado, de fortalecimiento de lo que después de los 20 conocemos como democracia liberal, al mismo tiempo que una demolición de la democracia como lo que se había entendido por democracia en todo el siglo XIX, hasta principios del 20, que era un movimiento democrático de expansión de derechos y que en ningún caso podía reducirse o limitarse a lo que luego conocimos como democracia italiana o democracia procedimental. Todavía en los años 20, alguien como Pareto, creo que mencionaste Akanda, si no fue antes, fue ahora,
senador de Mussolini, decía: yo no soy un demócrata porque soy un liberal. Y eso se decía en los años 20. Después eso todo parece indicar que la democracia liberal existe de toda la vida, que existe 2000 años atrás, que empezó en Atenas, cuando es algo muy reciente y que tiene una genealogía muy claramente definida. Entonces, si lo que sucede con las transiciones, por ejemplo, a la democracia, así llamadas transiciones a la democracia en América Latina, muy concentradas en lo político, que dejaron muy intactas las estructuras económicas de nuestras sociedades, necesitaba un concepto de sociedad civil que se opusiera al Estado y que no fuera intocable como fuente de libertad y que nadie pudiese cuestionar los fundamentos del despotismo y la tiranía que nacen de la sociedad civil, como por ejemplo nacen de las relaciones mercantiles. Por lo cual era muy fácil ubicar las fuentes del despotismo solo en el Estado, ubicar la libertad solo en la sociedad civil y desde ahí construir entonces un concepto de democracia procedimental que era además casualmente muy necesario para el tipo de transiciones que tuvimos en América Latina a la democracia en el continente, ¿no? Si hacemos mucho más para atrás el cuento y la genealogía de esta idea que opone la sociedad civil al Estado, esta forma esencializada, que parecía algo novedoso en los 80, hay también raíces en el siglo XIX, cuando aparecen esas ideas que no tenían nada que ver con la antigüedad clásica, nada que ver con los conceptos clásicos de libertad de los antiguos, libertad de los modernos, o libertad positiva después, el ensayo Perlin, y libertad negativa, que no era otra cosa que una reivindicación de alguien que nada más y nada menos era Hobbes, y que era un absolutista, un antirrepublicano, enemigo del Parlamento largo y un antirrevolucionario, que lo que hace es construir precisamente un concepto de libertad completamente ausente del Estado, que saca el derecho fuera de eso, como si solamente la libertad estuviese en todo lo que no existe fuera, en todo lo que existe fuera del Estado, y que termina siendo después casualmente reivindicado por un liberalismo como democrático, cuando tiene un origen que no es otra cosa que absolutista. Entonces, a mí me parece que esto es muy importante por lo que decía Ganda, de cómo se han construido una enorme gama de conceptos que tiene detrás un universo ideológico muy marcado, pero que es muy invisible, que se ha escondido mucho a sí mismo y que nos ha hecho parecer hoy, del siglo XX hasta acá, vivir en esta supuesta hegemonía de la democracia liberal, de esta forma en que estaba describiendo, y ocultando toda esta historia de su genealogía, de dónde viene y cuáles son los intereses que han estado detrás de estas construcciones. Sí, yo tengo bueno, primero felicitando a la mesa, súper interesante. Y tengo una pregunta, o sea, para la construcción de la hegemonía se dice que se necesita que haya una clase que tiene la capacidad de haber desarrollado una forma de reproducción material en la sociedad como tal, esté instalada, que tenga la capacidad de hacer alianzas con otras clases y además que tenga una propuesta en la cual todas las clases de alguna forma se ven reflejadas o que algo ganan y que esos elementos son fundamentales. Y también se ha dicho aquí que Gramsci afirmaba que no se puede dar algo que no esté ya de alguna forma insinuado en la sociedad como tal. En ese contexto, la pregunta es en este sentido, o sea, ¿cómo se ven las luchas contra hegemonía, la construcción de la contrahegemonía? Como aspectos aislados de sectores, clases, estoy pensando en el movimiento indígena en el caso nuestro, en el movimiento de las mujeres también, que probablemente no tienen ese correlato de la propuesta material instalada en la sociedad. Entonces yo quisiera que amplíen un poco eso, ¿cómo se ve la construcción de la contrahegemonía? Perdón, buenas noches. Bueno, en estos 2 días del seminario me venía mucho a la cabeza un poco un tono, tal vez, digamos, desde mi interpretación como medio pesimista, ¿no? Se me venía a la mente Marcuse que somos unidimensionales. Y desde ahí mi pregunta, aparte, si es que estamos condicionados por la hegemonía, ¿hay algún grado de alternativa para esa contrahegemonía? ¿O estamos eyectados en el mundo para ser libres en tantos reformistas? Y si es que hay ese grado de contrahegemonía, ¿es inevitable que el esclavo se vuelva amo? Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a Pablo, a Jorge, a Rafael por sus muy provocativas intervenciones. Yo quisiera hacer una
o sea, tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Creo que sus presentaciones me movilizan cosas a partir de cuestiones que hoy me interpelan relativas a la cuestión de la subjetividad, la objetividad, cuestiones como el voluntarismo y en última instancia creo que algo que estaba mucho más explícito en la ponencia de Pablo, pero creo que está implícito en las tres, que es la cuestión del lugar del humanismo y en última instancia la cuestión de lo que significaría hoy hacer política y cuál sería hoy el lugar de lo político. Entonces, las preguntas son más o menos lo siguiente, un poco para Pablo, en términos de esta idea gramsciana, que tú la proponías como una praxis que la entiendo así, como que sea capaz de articular o que sea el modo en cómo se articula más bien una voluntad colectiva, pero que, intentando que la voluntad colectiva no sea voluntarista ni subjetivista, un poco en eso que creo que es una de las tesis fuertes de tu presentación. Mi pregunta es si es que en ese lugar ubicas en algún punto la cuestión del nuevo príncipe, la cuestión del partido, y si has pensado en alguna forma en el que en el mundo contemporáneo podría replantearse o reposicionarse la cuestión gramsciana del nuevo príncipe como el instrumento repito, de lo que a mí me parece que en Gramsci debería leerse como el intento de articular una voluntad colectiva, pero no así voluntarista. Para Jorge, la pregunta es como súper puntual respecto a las relaciones o los puentes posibles entre el concepto de hegemonía y el concepto de este cuaderno que aparece en el capítulo 6 inédito del Capital, ¿no? De la subsunción real. Lo digo porque un poco tu presentación me hacía pensar que la cuestión de la naturalización, de la naturalización subjetiva o el asumir como natural en un plano espiritual un conjunto de condiciones objetivas, tiene que ver precisamente con un conjunto de dimensiones que vienen de un conjunto de transformaciones que son concretas. En el caso, por ejemplo, de la subsunción real, lo que significa el paso de la extracción de la plusvalía absoluta al paso de la extracción de la plusvalía relativa, como en última instancia creo que eso algo nos dice de esa tesis que me parece interesantísima que planteabas sobre la relación entre la producción material y la producción espiritual como fundamento de la idea gramsciana de la hegemonía. Y para el Rafael, me parecía interesante, de hecho yo cuando comenzaste, antes de que menciones a Foucault, yo quería hacerte una pregunta sobre la relación de Gramsci con Althusser, precisamente, porque en ambos encuentro algo así como una complejización de la cuestión de la ideología, por llamarla de algún modo, digamos como en Gramsci la cuestión de la ideología se reformula como hegemonía, y en Althusser la cuestión de la ideología se reformula como un mecanismo de interpelación y de subjetivación precisamente, ¿no? En Foucault esos dispositivos y tecnologías que me parece que podemos decir efectúan sujetos o nos efectúan como sujetos. Hay algún lugar en Vigilar y Castigar en el que Foucault dice que somos mucho menos individuos de lo que creemos, y me parece que eso puede llevar a una cuestión gramsciana que precisamente planteaba Pablo, ¿no? La idea de los individuos como síntesis e historia de las relaciones sociales. Entonces, un poco la pregunta tendría que ver con en ese plano que plantea al final, ¿no? La de replantear esos desde nuevos fundamentos o de retomar fundamentos desde otro lugar para la política. ¿Qué lugar podríamos darle a conceptos como el de conciencia, como el de voluntad, como el de razón, como el de intención? ¿Y qué lugar podríamos darle también a Gramsci, el pensamiento de Gramsci? ¿Cuánto puede acompañar Gramsci en ese empeño o replantear los fundamentos de la política en el mundo actual? Bueno, hemos tenido también preguntas de quienes nos están siguiendo por la vía virtual y voy a dar lectura. Alexander Byron Baca nos dice, para todos los exponentes, ¿qué textos de intelectuales ecuatorianos podemos consultar
para explicar la educación a servicio de la República Ecuatoriana. Intelectuales que impusieron el sentido común ecuatoriano e intelectuales que trabajaron por repensar las culturas que se viven en el territorio. Y para la misma persona, pregunta para Pablo, ¿cuál es la praxis de un afrodescendiente en los monocultivos de la caña de azúcar? ¿Cómo se aplicaría la filosofía de la praxis a este hecho histórico? ¿Cómo quieren comenzar? Sí, al revés, hoy Pablo. Pablo, ¿quieres empezar? No. Sí, esa última pregunta. Ah, sí, para una tesis. Sí. A ver, vamos a comenzar. A ver, Valeria, querida amiga, donde no vas a encontrar la respuesta a esa pregunta es en hegemonía y estrategias sociales. ¿No? ¿Hegemonía y qué? Ahí sí no vas a encontrar la respuesta a esa pregunta, porque, bueno, es que además son dos, déjame no... Es la Chloe, pero yo con Moffitt, en otros textos posteriores de ella, me reconcilio más. La Chloe empieza diciendo, Marx es un esencialista que dice que la economía lo determina todo, y no se toma el trabajo de demostrarlo. Eso lo sabe todo el mundo, lo da por sentado, porque la tierra es redonda. Una falta de honradez intelectual inmensa. Pero bueno, en fin. Y después empieza a hablar de la hegemonía como algo que se construye en el plano de las ideas. Entonces, la pregunta que tú haces ahí no tiene respuesta. Si la tiene Marx, claro que sí. Entendiendo la filosofía de Marx no como un materialismo craso, no como una filosofía cuyo concepto central es el concepto de materia, algo con lo que tuve que lidiar alguna vez mucho, en otro contexto que no es este, sino que la categoría central, concepto de práctica. Entendiendo que El Capital no es un libro de economía política, es una crítica de la economía política. Y ahí hay una diferencia fundamental. Y entonces hay que ir al concepto de crítica, y verlo en Kant, y verlo en Hegel, y ver por qué Marx le puso la palabrita crítica a casi todo lo que escribió. El Capital es la crítica de la economía política, la introducción a la crítica de la economía, los fundamentos a la crítica de la economía política, y la Sagrada Familia ya en el paroxismo se llama crítica de la crítica crítica. Ya, lo cual ya vamos completo. Bueno, pero eso de crítica no está ahí por gusto. ¿Dónde está el fundamento económico? En entender lo que es el capital. Y tomar el concepto de sujeto, que es un concepto que viene de Descartes, que Kant lo somete a crítica, le da una transformación muy importante, que Hegel retoma y que Marx, sin mencionarlo, está trabajando. Porque el capital es un sujeto. Y por lo tanto tiene una dimensión económica, pero tiene una dimensión política, pero tiene una dimensión humana, es pluridimensional como todos los otros. Y alguna vez algún autor dijo, si hay alguien que haya escrito el mejor elogio acerca del capitalismo, no es Max Weber, es Carlos Marx. Cuando Carlos Marx dice, el capital, precisamente, no voy a hacer toda la historia ahora, porque además ustedes se la saben mejor que yo, ¿verdad? El capital provoca un desarrollo extraordinario de la subjetividad humana, y lo de la dimensionalidad viene ahora por aquí, pero a la vez coloca esa subjetividad humana que obliga a que se desarrolle dentro de un lecho de propuesto que trata de unidimensionalizar. Y eso provoca un malestar. Vamos a recordar algo que escribió Freud, un malestar constante, y ahí está la fuente de la revolución, en ese proceso aparentemente solo económico, que no es solo económico, porque el capital produce una subjetividad internamente contradictoria. Y Gramsci lo entiende perfectamente bien, porque Gramsci no se pudo leer los Grundrisse, como no se lo pudo leer el Tusser tampoco, pero no me voy a meter con ese señor, porque eso es para otro momento. Ya, aunque dijo que sabía leer alemán, no leía alemán, en fin. Otra falta de honradez intelectual, pero cuando sé francés, no hace falta ser honrado. Entonces, sí, la vida es así, ¿verdad? Usted es cubano, tiene que andar muy derechito, pero si es francés, se puede tomar todas las licencias que le da la gana. Entonces, es así. Pero Gramsci sí leyó El Capital, porque primero había leído a Hegel y entendió, es que aquí estamos hablando de algo mucho más complicado. Estamos hablando de cómo un proceso de producción de la vida material condiciona un proceso de producción de la vida espiritual, de una espiritualidad antagónica, y en ese antagonismo es donde está la fuente constante de la revolución.
Freud lo diría de otra manera, él habló del malestar de la cultura. Más o menos estaba diciendo algo parecido de otra perspectiva ideológica diferente. Bueno, entonces ya digo, vamos a discutir un día el libro de hegemonía y socialista. Bien, bueno. Está claro, Guanche, la democracia y el liberalismo. El propio, bueno, uno de los grandes ideólogos del liberalismo, Ortega y Gasset, lo tiene muy bien escrito, ¿verdad? Liberalismo es una cosa y democracia es otra. Y si eres liberal no puedes ser demócrata. Es un texto de él que se llama Sobre los castillos, algo así, donde lo dice con toda tranquilidad. Y por eso hablaba, cuando en la primera mesa hablábamos de la melancolía de la izquierda, ¿verdad? Ha sido las luchas de los movimientos socialistas, comunistas, etcétera, los que han implantado la necesidad para el liberalismo de disfrazarse de demócrata. Entonces, tener que construir una interpretación de lo que es la democracia. En eso, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué clase? Bueno, ya. Hay un problema con la clase obrera. Bueno, en primer lugar, ¿qué cosa quiere decir clase obrera? Porque vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Porque se arma un trabalengua, clases trabajadoras, clases medias, clases altas, clases bajas, clases trabajadoras, clases populares. Marx está diciendo, hay una clase que está desvinculada de toda relación fija, natural y estable con los medios de producción. Y él le llamó a eso Arbeiter, Arbeiterklasse. Arbeiter es el que trabaja, en alemán. Eso tiene una indefinición ahí, que perdonen que esté dando muestras de que domino el idioma alemán. Pero más allá de eso, ya. ¿Quién? Bueno, los cubanos hablamos de todo. Porque además, como dijo un vasco una vez, los vascos nacemos donde nos da la gana, los cubanos nacemos donde nos da la gana y hablamos donde nos da la gana. En fin. Y ya estamos creando nuestra versión del inglés en Hialeah. Más allá de eso. Está hablando del asalariado. De lo que está hablando Marx es de una clase social que no son ni los artesanos, ni los campesinos, pequeños propietarios, que la única forma que tiene de engancharse con la producción social es engancharse con la producción de plusvalía. Que si no se engancha con la producción de plusvalía, no existe, ni como persona ni como grupo social. Y eso es a lo que él le llama clase obrera, porque después se ha creado una idea de que la clase obrera es un individuo que anda con un mandil azul manchado de grasa, trabajando en una fábrica, y él lo que está diciendo es que el capitalismo genera esto. Ahora hay una clase social que está constantemente en peligro permanente de desengancharse del único elemento que te permite que vivas socialmente, que es la plusvalía, o el capital. Si te desenganchas de eso, ya no eres nadie. Esa clase es una clase producida. Por eso el concepto de filosofía de la praxis es importante. ¿Quién produce la clase obrera? La burguesía. Y eso quiere decir, por eso esa frase que está en el manifiesto comunista, que le pasamos por arriba, que esa clase social, su modo de apropiación de la realidad es el de la burguesía. Es decir, el modo en el que piensa la realidad, concibe la realidad, interpreta la realidad, es el de la burguesía. Y a eso crea una dificultad extraordinaria. Cómo esa clase va a tomar el poder, y al tomar el poder tiene que dejar de ser esa clase. No me preguntes cómo, no lo sé. Y me alegro no saberlo, porque si lo supiera capaz que me dieran 2 tiros para que no se lo contara más. Y la cuestión de la unidimensionalidad, claro. Ahora, ahí viene también la diferencia entre algunos autores de la Escuela de Frankfurt y Gramsci y Marx por un lado. ¿Por qué? Porque estos autores decían la producción de capital, el fetichismo, porque ese es un elemento importante también, que aunque Gramsci no menciona, yo creo que es perfectamente colocable dentro del pensamiento de Gramsci, la cuestión del fetichismo. El capital es tan fetichizante que engloba a todo el mundo, y por eso la clase obrera ha sido corrompida, se ha asimilado, y de ahí Marcuse sacaba una conclusión. Entonces, los únicos que pueden ser los agentes de la revolución son los que están fuera del sistema capitalista. ¿Quiénes van a ser? Los campesinos del tercer mundo y el lumpenproletariado del primer mundo. Y eso en la década del 60 y del 70, aquí mi querido amigo, el nombre, de él, no de él, ese que está, de Ángel, ya, perdóname Ángel. Es que al lado de ella me tenía miedo de decirte mal el nombre. Como decía, Ángel recordará, ¿verdad? Lo del maoísmo venía por ahí. Es decir, ya no es la clase obrera la más revolucionaria, son los campesinos, y la idea de Mao de que mientras más pobre, necesariamente más revolucionario ibas a ser, lo cual es también tremendo error, ¿no?
y que llevaba que, por ejemplo, los chinos se vistieran todos de la misma forma para demostrar que eran bien pobres, y eso con muchas implicaciones que tiene. Y el tema de la unidimensionalidad es una mala interpretación también de lo que está diciendo Marx, porque justamente tiene que ver con este, como decía Valeria, este carácter contradictorio, antagónico del modo de producción capitalista, que por un lado genera una subjetividad que se tiene que expandir, pero por otro lado trata de comprimir. Entonces no es que hay que buscarlo afuera, porque si no, evidentemente, estaríamos determinados. Marx lo que está diciendo es que estamos condicionados. Y es en esa contradicción. Y Gramsci todo el tiempo está hablando de eso, de esa contradicción, porque cuando, por ejemplo, habla de sentido común, él dice, al interior del sentido común hay una cosa que él llama buen sentido, que es ese pensamiento crítico, pero que está ahí porque todo el sistema de producción social lo trata de aplastar, y lo que tiene que hacer los sectores revolucionarios es fortalecer ese buen sentido, que no es tomar como instancia primigenia a un grupo social esencializado que simplemente es bueno, porque el concepto de subalternidad no quiere decir eso, pero sí retomar ese momento de buen sentido. Y entonces, para llegar a Ulestia, las condiciones objetivas, claro, la subsunción, ¿qué es eso? Las condiciones objetivas. ¿Objetivo qué quiere decir? Lo objetivo es aquello que existe con independencia de la voluntad de la conciencia de los seres humanos, pero que es producido por la actividad de los seres humanos. Los seres humanos producen las condiciones objetivas y las condiciones objetivas condicionan al ser humano. Ahí hay una relación dialéctica compleja. Y entender eso es entender lo que quiere decir el capital y lo que quiere decir la producción del capital y las posibilidades que eso abre para las estrategias políticas. ¿Quién va ahora? No sé, Tim Marie. Gracias. Con respecto a la pregunta de Valeria, si instituimos aquí la iglesia gramsciana y empezamos a usar la palabra de él como dogma, él te diría lo siguiente: los grupos sociales, los seres humanos van y trabajan, y como tienen que transformar esa materia, esto viene de Marx en realidad, quieren transformar esa materia, lo que hacen es, con el tiempo, crear una conciencia que se acopla a la forma en la que tienen que ir transformando esa materia. Luego de eso se van a ir juntando con otras personas que más o menos tengan una conciencia similar porque llevan a cabo el mismo trabajo, y entonces construyen una conciencia influida por su actividad práctica. Pero aquí viene el Gramsci, dice lo siguiente: hay una conciencia ya impuesta. Entonces, yo como trabajador, por ejemplo, voy creando una conciencia sobre esa realidad que voy transformando, pero al mismo tiempo se me impone otro tipo de lo que llama concepción del mundo. Y entonces, dice Gramsci, se crean en el seno de los trabajadores, por ejemplo, una suerte de dos sentidos comunes, ¿no? A esa contradicción que está ahí presente, pues, en la conciencia, que es lo que tú preguntabas, pues le sigue un complejísimo proceso de articular esa conciencia entre los miembros de un mismo grupo social para llevar a cabo una lucha social. Entonces, cuando van haciendo estas prácticas de instituir su propia conciencia, además, dice, las clases sociales, dice Gramsci, crean instituciones. Esto me recuerda a una anécdota muy interesante de Carlos Rodríguez, el famoso dirigente del Comité del Pueblo. Se le acercaban los jóvenes, ¿no? Porque Carlos Rodríguez era comunista. Se le acercaban los jóvenes y le preguntaban, pero es que tenemos que organizar a la clase obrera. Y Carlos Rodríguez, pues, inteligencia que viene precisamente de esto, no de Gramsci, sino de su propia experiencia, aunque probablemente le dio a Gramsci, les decía, ¿y quién le dijo a usted que la clase trabajadora no está organizada? ¿Quién le dijo a usted que no tienen sus grupos en los barrios que se reúnen para defenderse, sus ligas barriales? ¿Quién le dijo a usted que no tienen sus formas de articular, etcétera, etcétera? Es decir, lo que viene a decir, se dirá que es muy gramsciana, muy rodriguiciana, como le queramos ver, la clase trabajadora ya está organizada. El problema es que esa organización no está articulada. Y entonces ahí viene el gran papel que juegan los intelectuales y, por supuesto, el partido político. Bueno, y entonces que la voluntad colectiva se construye porque no es tratando de contar con lo que me preguntó Martín, Aulestia, la voluntad colectiva no es una construcción pulsional, no es una construcción que se fundamenta en los sentimientos, es voluntad, porque claro, Gramsci está acudiendo a la diferencia que hace entre voluntad y deseo, que hace Kant en un inicio, o sea, como una acción que
racionalmente busca satisfacer un fin. Y entonces la voluntad colectiva es aquel proceso mediante el cual, dice Gramsci, se constituye una forma racional de comprender la realidad. ¿Y cuáles son las relaciones, de lo que yo hablo, las relaciones necesarias que no se pueden transformar y las relaciones voluntarias que sí se pueden transformar? Y entonces la voluntad colectiva, en un principio, dice Gramsci, es muy interesante, dice, los revolucionarios, siempre lo que decían aquí las anteriores compañeras que precedieron esta mesa, decían, claro, vamos de derrota, como decía Mao, de derrota en derrota hasta la victoria final, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos de derrota en derrota. Entonces esa voluntad de alguna forma tiene que estar aún un poco mistificada, dice Gramsci, en un inicio. Porque de alguna forma el revolucionario tiene que irse contra las lanzas inclinadas, ¿sí? Tiene que hacer un juego de, no me creo que no haya forma de vencer, se lanza y muere. Y luego viene otro y otro hasta que se va ajustando esa estrategia y se logra la victoria. Y entonces, claro, la voluntad se va, dice Gramsci, afinando, racionalizando cada vez más. Y entonces, en un primer momento, Gramsci insiste todo esta idea en los cuadernos de la cárcel, ¿no? Hay un primer momento de la voluntad colectiva y un segundo momento. El primer momento es cuando no se ha alcanzado todavía la toma del poder. Luego viene un segundo momento, la construcción de esa voluntad colectiva, que es cuando ya se ha alcanzado ese poder y se transforma ese mismo poder, ¿no? Entonces, claro, la cuestión del humanismo en Gramsci, ahí, volviendo a lo de Martín, lo del humanismo, insisto, no es un humanismo burgués el de Gramsci. La idea del humanismo de Gramsci es muy sencilla, es que toda la producción del ser humano depende de la propia praxis del ser humano, no depende de ninguna influencia divina, ni de que todo está separado por un lado ideas, por otro lado transformación material, sino que todo está unido por la práctica del ser humano. Ese es el humanismo de Gramsci. ¿Y saben quién es el que más reivindica esto? Althusser, para que vean que no es tan así. Ahora, si ahí como entra la cuestión del nuevo príncipe, ¿no? Hoy día se puede transformar de este modo. Gramsci supera la noción institucionalista de partido político, porque Gramsci dice, cuando él habla de partido, no se está refiriendo al partido como el Partido Socialista Ecuatoriano, creo, Partido Social Cristiano, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la articulación política que hace una clase social para satisfacer e imponer sus intereses. Gramsci incluso llega a decir, el partido puede tener una serie de variaciones. Cuando habla, por ejemplo, del americanismo, se refiere precisamente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos hay dos partidos, ¿no? Uno diría, hay dos partidos. ¿Cuál es el príncipe, el nuevo príncipe? No es que son dos partidos, es el mismo partido. Lo que pasa es que tienen sus diferencias ahí. La cuestión de Gramsci sería cómo se llega a construir una hegemonía parecida a esa. Y entonces, claro, él, no voy a decir que admira, pero estudia atentamente el fenómeno estadounidense, ¿no? ¿Cómo llegaron ellos a que el partido de la burguesía estadounidense se haya impuesto de tal forma? De una forma tan inteligente, además, ¿no? Presentan siempre dos opciones, ahí como por aquí están los más liberales, los más conservadores, pero es el mismo partido. Entonces, la cuestión del nuevo príncipe está en activo todo el tiempo. Todo el tiempo. Habría que preguntarnos si hoy en día en Ecuador existe un partido de los trabajadores o hay una articulación de estas instituciones de los trabajadores. Hay intentos que no se terminan de articular porque, nuevamente, creo yo, no recurren a la noción de praxis, recurren a una noción medio de las ciencias políticas, incluso estadounidenses, ¿no? Bien, la segunda, ¿cómo se ve la construcción de la hegemonía? Bertolt Brecht decía que la construcción de un proceso revolucionario se parece a la clase que la lleva a cabo. Entonces, claro, por ejemplo, para la burguesía, la construcción de su hegemonía, esto es una idea que decía Pablo Ospina ayer, ¿no? Es decir, deberíamos pensar el proceso revolucionario de la burguesía de la misma forma como debería ser o es el proceso revolucionario de los trabajadores. Y él decía, no. Yo me he quedado pensando un poco en eso, ¿no? Porque Bertolt Brecht decía algo parecido, es decir, la revolución burguesa no se va a parecer tanto, va a tener ciertas coincidencias con la revolución de los trabajadores, por ejemplo. Pero en el caso de la burguesía, por ejemplo, que es el caso al que recurre Gramsci constantemente para entender esto, él dice, claro, lo que hizo la burguesía es precisamente lograr articular estas instituciones que fueron construyendo a lo largo de la historia y luego hacer que su sociedad civil se convierta en el Estado. Eso es muy interesante. Entonces, la burguesía ya tenía sus grupos de estudio, tenía su filosofía, tenía sus formas legales de sancionar, tenía su forma parlamentaria de llevar a cabo sus discusiones, y lo que hicieron luego es decirnos, esta es la realidad y esta es la democracia. No hay forma. Ustedes quieren insertarse, se tienen que insertar en nuestra forma de sociedad civil, para decirlo de una forma más amable. Entonces, ¿es posible algún margen de acción? Preguntabas tú, ¿es posible un margen de acción? Claro que es posible.
Por supuesto que es posible. El problema es que hay que hacer una articulación, en mi opinión, con base en la práctica material de las personas, no necesariamente en los discursos, y ahí comparto las opiniones que vertía el profesor Acanda. Alguien preguntó sobre algún texto sobre la educación, y se me ocurrió la historia de la educación de Emilio Uzcategui. Solo digo así porque había una pregunta así. De ahí, esa pregunta que me hicieron, ¿cuál es la praxis de un afrodescendiente, trabajador de caña, etcétera? Pues, recurriendo a mi intervención, la praxis no es, pues, la praxis individual, no es lo que yo hago, salgo de la casa, cojo el bus, vengo a la Universidad Central, doy clases. No es la praxis. La praxis es un problema social. El concepto de praxis que usa Gramsci, que no es muy diferente del concepto de praxis de Marx, es que es la unidad de la transformación material que realiza un grupo económico con las ideas que maneja, critica y reproduce. ¿Sí? O sea, porque yo puedo tener una praxis individual, en efecto. La praxis a la que se refiere Gramsci, que es la praxis social, no se reduce solo a la individualidad, también forma parte de ella, ¿no? Pero también depende del grupo económico al que pertenece este trabajador, por ejemplo, afrodescendiente, cómo se relaciona su grupo social con otros grupos sociales, es decir, de manera subordinada o de manera activa, o sea, revolucionaria. Cómo se relaciona con el mundo que transforma, eso es muy importante también. Ahora, claro, la cultura afro forma parte de una historia material de la producción, no está desligada de la producción de esa cultura. O sea, la producción de esa cultura afro también depende, pues, de cuál ha sido el papel histórico que han ocupado los afrodescendientes en el Ecuador, y entonces ahí hay que atender a la historia de la transformación material de la sociedad en el Ecuador. Entonces la cultura ahí se vuelve algo mucho más rico, por eso le gusta mucho Gramsci a los culturalistas, ¿no? Pero claro, siempre porque despojan, esta noción material de la transformación, lo cual me lleva otra vez al primer punto, que la construcción de la conciencia parte de la materia. Eso es algo que es muy importante decir en Gramsci, que se olvida adrede, es decir, que Gramsci no deja de lado jamás la idea de que la conciencia está, como bien dice el profesor Acanda, condicionada por la producción material. Así como nosotros, por ejemplo, hoy en día estamos condicionados a tener, un poco de miedo, zozobra por la situación de la inseguridad. No quiere decir que, evidentemente se entiende la idea, ¿no? Evidentemente ustedes pueden pensar lo que quieran, pueden salir a la calle, pueden buscar formas de organizarse para enfrentar esa inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que no es que la inseguridad va a determinar la totalidad de lo que yo soy, pero va a determinar en ciertos sentidos algunas prácticas mías que yo llevo a cabo. Bueno, Marx lo lleva eso a un nivel mucho más complejo. No me quita la sensación de estar en un activo pasivo, de alguna manera, discutiendo los textos de una figura convertida en referente canónico de la discusión. Y lo digo esto con mucha ironía, por dos razones, ¿sí? La discusión que se ha propuesto sobre el seminario de Gramsci era interrogarnos sobre la presencia de Gramsci en el pensamiento ecuatoriano. Y una de las primeras cosas que deberíamos haber hecho, o por lo menos cada uno de nosotros lo haría, a su manera, es desde qué problemas nos apropiamos de Antonio Gramsci. Desde los problemas organizativo-políticos, ¿sí? Donde la presencia de Gramsci casi es inexistente. Hay una presencia fuerte de Rosa Luxemburgo, hay una presencia fuerte del maoísmo, hay una presencia fuerte del leninismo, del trotskismo, pero Gramsci como vehículo de organización política, como vehículo de organización institucional, yo pondría mis dudas. Primer campo. Segundo campo, desde el campo de la discusión sobre el tema de la cultura. Y ahí podemos ir rastreando algunas aproximaciones de varios grupos en el Ecuador de cómo entender y discutir el problema de la hegemonía. Sí, pero ¿de qué problema nos estamos planteando? Pensar cómo se construyó la hegemonía liberal nos permite pensar cómo destruir la hegemonía actualmente. Fijémonos que muchos de los estudios de los marxistas, de historiadores marxistas, rehuyen estudiar la historia de la revolución liberal. O sea, la revolución liberal de Enrique Ayala Morá no es propiamente una interpretación marxista de la historia política en el Ecuador. ¿Sí? No es una suerte de liberalismo con retórica marxista, pero que no propiamente enfrenta el problema del cambio estructural y de la modalidad institucional. Ahí hay un problema que pensar, ahí hay un problema que nos permitiría de alguna manera visualizar
el tipo de subjetividad y de conceptos políticos que nosotros hemos construido. Desde el problema propiamente de los intelectuales, los trabajos acerca de los intelectuales es el trabajo quizás donde mayor fuerza ha tenido la presencia de Antonio Gramsci, así como el trabajo de la cultura. ¿Ya? Yo creo que eso es un primer acercamiento que podríamos hacer, es decir, desde dónde nos hemos apropiado del pensamiento de Antonio Gramsci para no caer de alguna manera en ciertas modas intelectuales en las que a veces nos movemos, ¿cierto? Por otro lado, hemos salido de la herencia leninista en la izquierda ecuatoriana, hemos salido del voluntarismo político de Castro, de la izquierda ecuatoriana, hemos salido del guevarismo, del maoísmo. No hemos hecho su historia, no hemos hecho su crónica, no hemos hecho sus descripciones. No podemos salir si no hacemos esta tarea, ¿sí? Un historiador de la ciencia como Alexandre Coire, ¿sí?, cuando habla sobre la revolución copernicana, se detiene en un problema de discusión matemática sobre la medición de los epiciclos. ¿Sí? Y él dice, ¿cuál es lo valioso de Galileo? No es que corrigió los epiciclos, destruyó los modelos anteriores, destruyó sus conceptos, destruyó sus demostraciones matemáticas para poder producir otras. Esa es parte de la tarea. La academia está en esa tarea, pero ahí también hay que distinguir entre lo que es elaborar un discurso político para la izquierda, de lo que es también elaborar un conocimiento histórico. Una tarea que mezclar ambas cosas se hizo muchos años en la izquierda ecuatoriana y a momentos no permitió diferenciar, ¿sí?, la tarea de la academia de la tarea de la política, y la tarea de la política en la producción de la hegemonía usando los conocimientos generados por la academia. Y creo que es parte de la tarea que nosotros hacemos, ¿sí? Y eso me lleva un poco a tratar de responder a la pregunta que hacía Valeria en esta suerte de compromiso de seguir trabajando, ¿sí? A ver, preocupémonos por los problemas, hagamos la historia de los problemas políticos desde los cuales nos apropiamos de los pensamientos globales, ¿sí? Lenin es global, Gramsci es global, ¿sí? Y ver sus recorridos, ¿no? Segundo, creo que sí es importante establecer también acá una discusión sobre lo que fue Luis Althusser y la presencia del althuserianismo en el Ecuador, ¿sí? Que en la década del 70 la Escuela de Sociología está marcado por la lectura de Luis Althusser, marcado por la lectura de la teoría de la dependencia. Aún hoy seguimos leyendo a Nikos Poulantzas sobre poder y estado político en el capitalismo, ¿sí? Tenemos que recuperar de alguna manera la respuesta que Poulantzas da a Foucault a propósito de lo que es el poder, la individualidad, el socialismo, política y Estado, si no me equivoco, que es el texto que Poulantzas dedica a responderle a Foucault, a vigilar y castigar. Sí, pero esa es una discusión pendiente también en nuestro medio, ¿no? Y es un poco provocativamente, bueno, hagamos una mesa donde saquemos, digamos, todo lo que tengamos que decir de Althusser, pero también veamos cómo produjo un efecto Althusser, en cierta manera de entender en los partidos de izquierda, la izquierda, y cómo también se renunció a nombre de la ciencia a la política vía Althusser en nuestro medio. Un tercer elemento que me parece importante, y eso ¿sí? Tratar de entender que si estamos retomando autores como Gramsci, salvémosle a Gramsci de las garras de lo decolonial, de las versiones que los estudios subalternos han hecho de Gramsci, de las versiones que autores como Vignolo o Boaventura de Sousa Santos han hecho de Gramsci, ¿sí? Lo han reducido a una suerte de constructor de una hoja de ruta para salir del eurocentrismo, ¿sí? Y no, o sea, seguimos en ese juego, creo que hay que salir de ahí. Marcuse no es decolonial, pero bueno, es bueno saber lo que podemos encontrar ahí también elementos de este discurso que hoy es hegemónico, que hoy forma parte de todas las academias latinoamericanas, ¿sí? Y que de alguna manera está filtrando nuestra manera de entender a los autores clásicos del pensamiento de izquierda. Estoy considerando, por ejemplo, uno de los últimos libros de Santiago Castro Gómez, ¿no es cierto?, de Revolución es un sujeto, donde él desde Gramsci intenta realizar una suerte de exorcismo consigo mismo para salir de lo decolonial, para cuestionar a Zizek y de encontrar a Gramsci un vehículo para la crítica contemporánea. ¿Sí? Y un tercer elemento, creo que Gramsci sí nos aporta para la teoría histórica, para la crítica desde la teoría histórica,
elementos fundamentales para el discurso crítico de la historia, ¿no? Poniendo énfasis en esto del discurso crítico porque es necesario despojarle, ¿sí?, al discurso hegemónico de sus armas. Caso contrario, aunque usemos una misma un lenguaje distinto, podemos usar los mismos supuestos. Es lo que diría. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Yo les pediría 5 minutos más de su paciencia porque quisiéramos invitar a esta mesa a Santiago Ortiz, profesor emérito ahora de la Flaxo, quien ha sido el incitador de este encuentro. Sí. Porque le vamos a pedir que a modo de cierre nos pueda dar pues su visión final de este seminario que se ha llevado a cabo en estos 2 días. Santiago. Bien, muchas gracias. Bueno, en realidad no tengo cabeza para pensar en todo lo que ha pasado. Estaba revisando todo el programa, los aportes de cada uno. Yo creo que una de las primeras tareas va a ser la memoria de este evento, ¿no? Creo que en eso podemos comprometernos a hacer una pequeña memoria para precisamente sistematizar todos los contenidos y aportes, conflictos, debates que se han planteado, ¿no? Tenemos también una segunda tarea que estamos haciendo, que es una bibliografía sobre el gramscianismo ecuatoriano. Pero yo diría, más bien, recogiendo un poco el guante de lo que se estaba planteando acá, tenemos que pensar en una agenda de trabajo si queremos avanzar, ¿no es cierto? Y esa agenda de trabajo implica, primero, llenar algunos huecos, o sea, temas como educación, comunicación, partidos, arte, literatura, y etcétera. Es decir, hay que rastrear todavía lo que se ha pensado, se ha hecho y se ha trabajado en este tipo de valles, digamos. Una segunda cosa que habría que hacer probablemente es un trabajo de revisión bibliográfica más completa, ¿no? Que tiene que ver básicamente con los sílabus, primero, porque hay mucha educación sobre Gramsci también, con las tesis, la bibliografía en general que se ha trabajado sobre el tema, ¿no? Un tercer, estoy haciendo en desorden, hay algunos problemas que, bueno, ya ha planteado Rafael y creo que también ha planteado, se ha planteado acá en varias ocasiones, ¿no es cierto? Pero Jorge quiere, digamos, coger la yugular de la CLO, ¿no? Entonces, esa es parte de la agenda, ¿no? De Althusser, de Pulanzas, de lo de colonial, como ha planteado ahora Rafael. Ahí hay una agenda más digamos así, de ir despejando, ¿no es cierto?, lo que significa el gramscianismo, lo que significa, tal vez la pregunta que hacía al principio el Rafael, digamos, el Felipe, ¿no? ¿De qué Gramsci estamos hablando? ¿No? Y él planteaba 3 Gramscis, ¿no? El Gramsci marxista, el Gramsci socialdemócrata y el Gramsci lacraudiano. Entonces, sí, hay que entrarle a trabajar sobre eso, ¿no? Otro elemento que sería interesante desarrollar es, bueno, ¿qué vamos a hacer con los... hemos planteado acá, están hechas las síntesis de los contenidos de las ponencias. Bueno, vamos a seguir avanzando sobre esto. Esto significa trabajar un libro sobre este seminario. Y esto requiere, por un lado, un trabajo de debate, un trabajo teórico, pero también requiere un trabajo editorial. Y eso yo creo que, por lo menos les digo, es una cuestión cuesta arriba. Seguramente aquí hay muchas personas que trabajan sobre temas editoriales y eso habría que ver. Esto es una agenda abierta, así que yo les planteo todo lo que sea y no sé, después veamos cómo vamos a hacer. Hay otra cosa que me parece que es importante, que también se señalaba aquí por parte de Rafael, y es también enlistar los problemas sobre los cuales ha sido
el análisis de investigación, la teorización. Ese me parece que es bien interesante. A mí me parece que por ahí hay una serie de pistas que yo creo que hay que trabajar, ¿no? El otro asunto es ya temas que tienen que ver con quiénes van a trabajar todo esto, porque es interesantísimo. En la primera sesión de la mañana, ayer, habían 120 personas conectadas y 50 presenciales. A la tarde habían 80 y 50 presenciales. Y hoy ha habido más o menos 50-50. Entonces, ahí hay toda una red, digamos así, que está presente, que no sabemos de quiénes son los que se han conectado. Algunos hemos conectado presencial y también virtualmente, pero a mí me parece que ese interés revela, digamos, una posibilidad de trabajo. Habría que ver qué se puede hacer, ¿no? Luego, otro tema que creo que hay que plantear, digamos, es, bueno, aquí hemos estado 20 panelistas. Creo que en la inauguración habían 3 ponencias más y también tenemos a varios moderadores que han participado activamente. Entonces, somos más de 27 y eso sin contar con las personas a las cuales se invitó y no llegaron, y otras personas que reclamaron al final, pero que al final no habíamos logrado conectarnos con todas las personas que trabajaron. Y eso pasa de 30 personas. Entonces, si hay una masa gris, digamos, en este tema, ¿no? ¿Qué más? Sí habría que pensar en posibilidades de trabajo, de acción, de proyectos de investigación. Yo les digo, o sea, la articulación de una cuestión como esta que hemos planteado y que ha salido medio espontáneamente, si se quiere, pero bueno, con el apoyo de las 2 universidades, requiere recursos. Por ejemplo, no se hizo un proyecto de investigación para esto, ¿no? No se preparó. Fue una cuestión de ir armando el rompecabezas. Es decir, se fue un puzzle ahí armando como uno haciendo, pero esto requiere proyectos de investigación, ¿no es cierto?, sobre las distintas temáticas que estamos planteando, pero también proyectos de acción probablemente, ¿no? Porque uno de los problemas que se han planteado acá es cómo este trabajo se convierte en un trabajo educativo, comunicativo, ¿no? En la penúltima mesa estaba absolutamente presente ese tema que tiene que ver con una relación, ¿no es cierto?, entre los intelectuales y el pueblo, ¿no? El otro tema que hay son los nuevos problemas que estamos enfrentados. Y a mí me parece que eso es clave, ¿no? Algo Franklin estuvo planteando ahora, el tema de la nueva derecha, por ejemplo, ¿no? El tema del fascismo, ¿no? El propio Hernán Reyes planteó todo el tema de los medios de comunicación, ¿no? Ahí hay el tema internacional, hay una escuela ahí que está debatiendo qué pasa en Ucrania y cómo son las disputas geopolíticas de los imperios y de las hegemonías y de las potencias, ¿no? O sea, hay varios problemas. O sea, habría que hacer una agenda de discusión futura también, ¿no? En toda esta cuestión. Pero bueno, simplemente yo estoy anotando algunos temas que se me ocurren ahora que anoté después de que se provocó la discusión sobre la agenda. Y bueno, pues eso habría que sistematizar un poco y pasamos a Rafael, a Felipe. Bueno, ahí vamos viendo cómo lo organizamos. Y a Jorge para que esté presente con la guillotina ahí. Bueno, finalmente yo quisiera, luego de agradecer a todos los presentes y los que virtualmente nos han estado acompañando, anunciar también que todo el seminario se queda en el YouTube, así que en cualquier momento pueden acceder, revisarlo, comentarlo. Y esto me lleva a algo que me parece a mí importantísimo, agradecer a las personas que estuvieron en el tras bambalinas de todo este seminario, que implicó además el apoyo de estudiantes, de docentes, que han hecho posible que, por ejemplo, esto se pase en el YouTube, haya transmisión en vivo, se agiliten los auditorios, se hagan los votativos, estén las aguas. Entonces, a todos y a todas ellas, muchísimas gracias por este apoyo, que de eso también se trata Gramsci.
Después de oír